Esta historia comienza con nuestro prota William, quien estaba viendo a uno de sus instructores, August, el más inteligente de todos, que le explicaba algunas cosas sobre la creación de este mundo y el poder de las palabras que usó el mismo creador de este mundo y el cual ahora era su lenguaje. Incluso le explicaba sobre la creación de los dioses malvados de este mundo, ya que las palabras y los símbolos usados para la creación de la tierra son llamadas palabras de la creación, pues hay poder en los símbolos que se relacionaban a estas palabras, porque escribía Ignis en el aire y una llama de fuego aparecía. Además, luego pronunciaba borrar y el fuego desaparecía. De esta manera es que se usaba el maná en este mundo y la magia, algo que le daba mucha ilusión a nuestro prota. Un rato después ya estaba en el salón viendo las estatuas de todos los dioses y los reconocía a todos, aunque le llamaba más la atención de una diosa en especial, ya que la palabra de la creación de Grace había sido borrada en una parte para no invocar su poder, aunque en ese momento llegaba Mari, quien le preguntaba si esta era su preferida y él lo confirma, mientras que ella le decía que en su caso era la diosa de la fertilidad Mater, aunque Will notaba algo extraño en ella, quien cambia el tema diciendo que deberían ir a comer y justo Blood aparecía con un jabalí que había casado, lo que emocionaba a nuestro prota porque podrían disfrutar de una buena cena. Un rato después, mientras comían, nuestro prota cenaba con mucha ilusión y Blood le dice que algún día le enseñaría a cazar para que pueda conseguir su propia comida, pero August dice que todavía era demasiado joven para esto y por ahora deberían seguirle enseñando sobre la magia, pues aprendió a leer los símbolos y podía llegar a ser un genio, comenzando a discutir entre ellos, y Will solo los miraba alegre porque ya los conocía y sabía que se preocupaban por él, pero le preguntaba a Mari cuándo había horneado aquel pan y ella responde que eso era un secreto, por lo que decide no preguntar más, ya que sabe que ellos tenían muchos secretos, pues eran 3 no muertos y desde que él nació no había visto a ningún otro humano por allí. Además, no había salido mucho de este lugar y quisiera hacerles muchas preguntas, pero prefiere no hacerlas porque él también tiene algunos secretos, ya que comenzaba a tener imágenes de su vida pasada, pues desde que abrió los ojos en este mundo reconoció a un esqueleto, una momia y un fantasma que lo aterraron, aunque al ser un bebé no podía entenderles ni tan siquiera podía hablarles, aunque pensaba que lo devorarían, pero en realidad lo trataron muy bien y fue muy diferente a lo que se había imaginado. Hace un tiempo recordaba cómo, a pesar de todavía no poder hablar, sí lograba entender ya todo lo que le decían, así que cuando Mari se acercaba a darle de comer y le decía que lo llevaría al exterior, él se emocionó, porque nunca había salido del templo y además notaba cómo aquella mujer siempre olía a incienso, pero además sentía el viento fresco y el olor de la hierba mojada, así que miraba todo el exterior y estaba asombrado porque notaba unas ruinas a lo lejos, entendiendo que no era lo que se había imaginado, ya que llegaba a pensar que había sido enviado al mismo infierno como castigo por lo que hizo en su vida anterior y por no haberla valorado, pero ahora lloraba emocionado porque tenía una nueva oportunidad para vivir y esto era algo que le daba deseos de poder vivir al máximo en esta nueva oportunidad de vida que le habían brindado. Luego de algunos años, Will terminaba agotado luego de una práctica con Blood, quien le recordaba que debía fortalecer su resistencia y sus músculos, ya que estos serían quienes lo harían un gran luchador, porque las habilidades serían algo que sí lo ayudarían, pero más adelante. Aunque nuestro prota pensaba que era muy duro para un esqueleto hablar sobre fortalecer los músculos sin tenerlos. Diablo, qué difícil me la pusiste. Qué difícil me la puso, diablo. Está fácil. Fácil. Para mí no está fácil, para ti está fácil. Después de un rato ya practicaba con August sobre la magia, pero este le decía que debía tener mucho cuidado a la hora de usar sus palabras de creación, ya que lo hacía de una manera muy exacta y esto podía llegar a causarle la muerte, pues la magia es muy peligrosa, aunque era bastante buena y cuando la domine debería procurar no usarla demasiado. Solo cuando le pagaran lo justo, y Will lo miraba asombrado porque a pesar de ser un fantasma, seguía bastante obsesionado con el dinero. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Mientras que en la noche, Mari le enseñaba sobre las bestias mágicas que habían en este mundo y cómo todas eran gobernadas por los dioses malvados. Incluso ellos 3 que eran no muertos antes habían sido humanos, pero al morir hicieron un pacto con un dios para convertirse en no muertos y esto ponía algo triste a nuestro prota, pero Mari le dice que solo esperaba que en su caso él se convirtiera en un héroe muy fuerte. Unos días después, nuestro prota sufría bastante para acabar con un pájaro y Blood le decía que esto no era nada fácil, ya que quitar una vida no es agradable, pero le recuerda que para poder sobrevivir necesitaba cazar y era una cuestión de vida o muerte, al igual que lo sería en una batalla, por lo que debería tomar más decisiones que le ayudaran a seguir viviendo.
Después de algunos días más, Blood le decía que ya era momento de un combate práctico y que debería intentar hacerle daño, algo que preocupaba a Will porque no creía que fuera posible ganarle en un combate, y Blood le daba permiso para que usara la magia que le había enseñado August. Así que cuando aquel esqueleto lo atacaba, nuestro prota comenzaba a usar su magia, logrando hacer caer a su maestro, aunque este lograba superar sus hechizos y de un rápido movimiento le quitaba la espada dejándolo indefenso, por lo que Blood luego le dice que esperaba que usara hechizos más complicados, pero él le explica que August le enseñó que lo mejor eran los hechizos sencillos, lo que no le extrañaba a Blood porque ese era el estilo del sabio errante que era conocido por incluso redescubrir palabras antiguas, pero August le responde que no era el único fuerte porque a Blood lo llamaban como el ogro de la guerra. Incluso Mari también era muy reconocida, pero entonces se detienen porque la historia que seguía más adelante era muy oscura, algo que entristece a nuestro prota, y August comenta que cuando trajeron a un niño pensó que ellos dos estaban locos, aunque ahora estaba seguro que le sería de utilidad y que su talento es increíble, por lo que Blood le ordena que no hable mucho más porque debe aprender a ser más cuidadoso con lo que le decía a Will, dejando impactado a nuestro prota cuando August se disculpaba, ya que no era nada común en él. Unas horas después ya caminaban y Blood le dice que seguramente ya debió darse cuenta que ellos tres son muy diferentes a él, lo que nuestro prota sabe, diciéndole que en su caso emitía calor y respiraba, algo que Blood confirma y le dice que hay una historia detrás pero aún no podría contársela, aunque esperaba que se hiciera muy fuerte y cuando ya llegara el momento le diría todo lo que debe saber, mientras que Will pensaba que a pesar que aquellos seres son no muertos se habían convertido en su familia porque lo protegían y le enseñaban con mucha paciencia, así que abrazaba a Blood, quien había sido como su padre. Pero el esqueleto lo tomaba como si fuera un ataque por sorpresa y rápidamente lo inmovilizaba. Durante los siguientes días nuestro prota seguía aprendiendo, pero sabía que con Mari aprendía más sobre las cosas de su vida cotidiana como cultivar, aunque ella todos los días iba a rezar al templo y él tenía prohibido ir mientras que ella estuviera en aquel lugar. Así que en esos momentos iba a entrenar con Blood, pero luego de algunas horas de ese entrenamiento regresaba y miraba que Mari salía del salón de los dioses con un pan, así que entendía que allí era donde ella lo conseguía, por lo que aquella noche no pudo evitar ir a espiar qué es lo que sucedía, pues la intriga le ganaba, por lo que en silencio abría las puertas del salón y veía impactado que Mari estaba siendo rodeada por unas llamas de fuego que le hacían daño. Esto le traen recuerdos de su vida pasada y no quería perder a nadie más, así que corre hacia ella para intentar salvarla y el fuego comenzaba a quemarlo, pero él gritaba esperando que August y Blood lo ayudaran a salvarla. Unas horas después, nuestro prota ya estaba en una camilla y Mari se disculpaba porque no debió esconderle aquel secreto, aunque August le dice que al chico le quedarían cicatrices en sus brazos y nuestro prota despertaba disculpándose por haberla espiado, mientras que Blood le reclamaba porque le había prometido contarle todo y no debió espiarla, aunque admiraba su valor para intentar salvarla, y nuestro prota se vuelve a disculpar, ya que solo quería saber qué era lo que le ocultaban, y August le dice que aquel pan que Mari consigue es conocido como una bendición otorgada por la diosa Mother, aunque Mari le explica que estas llamas que la rodeaban eran causadas por haber hecho un pacto con Stagnate, el dios de los no muertos y el enemigo natural de Mother. Por ese motivo el poder divino de aquella diosa la quemaba y Will se siente culpable de que ella pase aquel dolor por su culpa, pero Mari le dice que desde antes de conocerlo ya rezaba a esta diosa y nunca lo ha dejado de hacer. A pesar que el dolor la inunde, sabe que es su forma de pagar por la traición que le dio a su diosa, pero viendo que ésta le daba un pan para poder alimentarlo, sabía que sí valía la pena todo ese sufrimiento, así que nuestro prota lloraba al ver su sacrificio y le pidió un favor, ya que desde ahora quiere acompañarla a rezar, pues en su mente quiere entender qué es lo que ella ve y aprender un poco más sobre Mari. Un día después, nuestro prota hablaba con August, quien le hablaba sobre los dioses malvados y la guerra que se provocó entre los dioses creadores, por lo que nuestro prota le dice que las estatuas que habían en el salón suponía que eran los dioses buenos, pero August le dice que depende de quién les sirva, ya que para los humanos Bolt es el dios de la justicia y el dios del rayo, el cual terminó expulsando a su hermano, el dios de la guerra, hacia lo más profundo del abismo cuando intentaba crear guerras en el mundo que le servía, pero seguramente los creyentes de aquel dios de la guerra tengan una opinión muy distinta de Bolt, pues este podría llegar a convertirse en un ser corrupto y entonces el dios de la guerra sería el héroe al acabar con aquella corrupción, por lo que todo depende del punto de vista y nuestro prota lograba comprenderlo, pero August le dice que ellos como humanos tampoco podrían entender la bondad de los dioses porque piensan de una manera muy diferente a los humanos.
Y nuestro prota casi revela que viene de otro mundo al llamarlo vanguardista, pues esta era una palabra que no se usaba en este mundo, pero por suerte August lo tomó como una palabra que inventaba un niño. Estuvo cerca. Luego de unos años, nuestro prota rezaba ante los dioses y conseguía dejar su mente en blanco, aunque luego de un buen tiempo en este estado, Mari lo llamaba felicitándolo porque había completado el rezo de 5 días teniendo tan solo 13 años. Así que Will le dice que esto había sido porque practicó mucho con ella y además también había estado estudiando bastante con August, comenzando a creer que aquel fantasma estaba retándolo para que se rindiera porque cuanto más se esforzaba, notaba que mayores eran los trabajos que le asignaba. Algo muy diferente a Blood, quien le enseñaba un ritmo más tranquilo y luego de una lección le decía que ya era el momento de una práctica real, ya que le enseñaba el esqueleto de un demonio de tercera categoría, asombrando a Will porque también pudieran volverse no muertos, y su maestro le dice que ya era el momento de luchar, por lo que nuestro prota, al ver que aquel esqueleto lo atacaba, con sus reflejos consigue atravesar a su objetivo y lo hace desaparecer, asombrando bastante a Blood, quien confiesa que sí podía llegar a ser un genio, lo que enorgullece más a nuestro prota, y Blood entonces propone que pasen a una práctica un poco más difícil. Luego de un rato, nuestro prota miraba asombrado las ruinas de aquella ciudad que siempre miraba desde la colina porque era la primera vez que la pisaba, así que caminaba hasta un pasillo subterráneo donde Blood le dice que por este lugar antes habían humanos y enanos. Incluso recuerda haber visitado a un herrero, pero por ahora solo habían no muertos. Por este motivo fue que vinieron y se detiene preguntando si tenía todo lo necesario, algo que Will confirma, y Blood entonces le dice que su objetivo era que salga de allí, por lo que destruía la lámpara que llevaban y desaparecía. Entonces nuestro prota asustado activaba una luz con su magia y comprendía que lo estaba retando, aunque le daba algo de miedo porque miraba que justo algunos no muertos se empezaban a acercar y sabe que debe eliminarlos para poder salir de allí. Un rato después, nuestro prota comía algo pensando que en este mundo nunca había estado solo hasta en este momento, y esto era algo que lo asustaba un poco, pero entendía que ya pronto cumpliría los 15 años y en este mundo cumpliría la mayoría de edad. Por este motivo, seguramente sus maestros estaban siendo más estrictos, así que debe hacerlos sentir orgullosos y comenzaba a avanzar nuevamente. Un momento después se encontraba a un no muerto de un demonio mucho más fuerte que los demás esqueletos y sabe que este puede usar el poder de la palabra, así que se preguntaba si debería buscar otra ruta o intentar eliminarlo, pero recordando qué es lo que le diría su maestro, sabe que no puede quedarse allí sin hacer nada, por lo que entonces salía confiado y comenzaba a luchar, aunque aquel demonio era más fuerte de lo que esperaba, pero nunca se compararía con la fuerza de Blood. Incluso nota que estaba por conjurar un hechizo y se adelanta consiguiendo borrarlo. Luego le daba un golpe efectivo en la cabeza que destruía incluso su espada, algo que lo asustaba, pero notaba que aquel demonio se desvanecía y entonces se preocupa porque ya no tiene ninguna arma, pero justo notaba que la lanza que aquel demonio tenía seguía en el suelo y la toma entendiendo por la inscripción que no era un arma demoníaca, sino que se trataba de un arma creada por los enanos y la usaría ya que era mejor que seguir sin una. Unos minutos después sentía aire y supone que la salida estaba cerca, pero se pregunta cuánto tiempo llevaría este lugar en ruinas porque parece que ya eran más de 20 años, así que no puede evitar preguntarse dónde estarían sus padres humanos y por qué lo dejaron en aquel lugar. Pero también sabía que no era momento para pensar en estas cosas y justo se giraba viendo que August estaba allí. Entonces se acerca extrañado preguntando si Blood le dijo algo para que viniera, pero se le hace extraño que ese no le responde nada y de sorpresa el fantasma invocaba un golem de piedra, así que nuestro prota comenzaba a esquivar notando que parece que luchaba en serio, por lo que usando su lanza atacaba en la inscripción del golem y lograba destruirlo justo cuando una piedra impactaba a centímetros de su cabeza, así que se mueve viendo cómo más balas de piedra pasaban muy cerca y no entiende por qué lo estaba atacando, pero además nota que August estaba lanzando hechizos a una gran velocidad y hasta era capaz de lanzar 3 hechizos al tiempo, algo que lo dejaba más que sorprendido y no sabía cómo podría vencerlo. Incluso llega a creer que había hecho algo malo, pero entonces recordaba que aquella lanza podía atravesar a un no muerto, por lo que de ser necesario tendría que atravesar a August y esquivando los ataques se lanzaba con su arma, pero se detenía a milímetros de este diciéndole que no quiere hacerlo, ya que lo consideraba como si fuera su abuelo y usar su arma en contra de él no le parece justo, aunque supone que si lo atacaba era porque tenía una razón, ya que en su mente sabe que si fuera un combate real August usaría fuego o
o cualquier hechizo que lo aplastara para vencerlo con mucha facilidad, por lo que esto era como una especie de prueba, pero no le haría daño a él ni trataría de eliminarlo, pues sabe que esto es justamente lo que estaba buscando, pero en este momento no estaba listo para hacer algo así, y si es necesario, él estaba dispuesto a que lo ejecute por no ser tan fuerte, así que levantaba su rostro lleno de lágrimas porque todavía le duele demasiado lo que sucedía, y August volvía a ser el de siempre disculpándose porque parece que la lección fue demasiado fuerte. Además conocía muy bien el terreno y se le pasó un poco a la mano, aunque lo felicita porque aquella lanza que consiguió es muy buena, y Will lo miraba extrañado porque sabía que August no estaba fingiendo, y ahora es cuando mentía al decir que todo esto era una simple lección, por lo que lo sigue en silencio sabiendo que sus maestros escondían un gran secreto. Una vez regresa a su casa, Mari y Blood se asombran por aquella arma que consiguió, ya que es un trabajo innegable de los enanos, aunque nuestro prota nota que August no volvió a mencionar lo que sucedió y él tampoco lo hizo porque supone que este tenía sus motivos, así que el siguiente día ya practicaba con su lanza, la cual descubrió que tiene dos inscripciones de palabras. La primera le permitía iluminar la punta y cegar a los enemigos, mientras que la segunda era en el mango y le permitía cambiar el tamaño a su disposición, algo que le sería demasiado útil, y estaba feliz porque tenía su propia arma mágica que atesoraría. Durante los siguientes días, nuestro prota sigue yendo en algunas misiones hacia aquellas ruinas, por lo que consiguió mucha más experiencia y acabar con demonios como los que había encontrado antes, pero ya no le suponían ningún problema. Pero lo que más le sorprendió fue cuando August solo le dio 2 libros para que estudiara, ya que según decía tenía el conocimiento necesario y le daría otro tipo de lección. Así que le pedía que consiguiera algunas monedas y que luego se reunieran en el sótano, algo que Will hace quedando asombrado porque lo que le enseñaría era a jugar y a ganar dinero, pero esto no es algo que se le hiciera necesario, y Blood le dice que debe aprenderlo porque es bastante entretenido e interesante. Además, August le dice que muchos magos se desafían de esta manera y seguramente tiene miedo de perder, así que nuestro prota jugaba comenzando a ganar, y justo en este momento Mari los descubría, recibiendo un largo sermón donde entendía que no debería aficionarse a este tipo de juegos como si lo hacía su padre y su abuelo. Un rato después, nuestro prota se reunía con August, quien le dice que en poco tiempo sería el momento de hacer su ceremonia de transición a la vida de adulto, y estaba seguro que Blood le pediría un duelo. Por esto quería pedirle que perdiera a propósito, aunque sin que su compañero lo notara, pero nuestro prota se molesta porque no entiende el motivo para que no le revele qué es lo que sucede, ya que lo mismo sucedió en aquellas ruinas y debe explicarle cuál es el motivo, pues así podría aceptarlo. Aunque August se niega porque no puede decirle qué es lo que sucede, y Will responde que entonces él haría como que no escuchó nada de lo que le decía. Unos minutos después, Mari y Blood llegaban con él hasta el Salón de los Dioses, donde le dicen que el día de su ritual debería ser un juramento a uno de aquellos dioses para recibir su bendición, aunque debería elegir al que más le interese porque cada uno le daría su bendición según el juramento. Incluso August, siendo alguien sabio, prefirió hacer el juramento con el dios del viento en lugar del conocimiento, razón por la que Blood le dice que lo más importante es que sea un juramento fuerte, para de esta manera terminar convirtiéndose en un héroe. Unos días después, Mari lo ayudaba haciéndole un corte de pelo y hablaba sobre que muy pronto se convertiría en un verdadero adulto, y se llegaban a burlar porque necesitaría afeitarse, haciendo referencia a Blood, quien se afeitaba seguidamente. Sí, bueno. Al siguiente día, nuestro prota seguía entrenando y Blood le dice que tiene algo que invitarle, ya que consiguió un poco de jugo de uva que dejó fermentar, por lo que después de mezclarlo con miel se lo entregaba para que pudiera beberlo, asombrando a nuestro prota por su sabor, y disfrutaba al estar pasando tiempo junto a Blood. Unas horas después, nuestro prota caminaba junto a su padre, bastante afectado por lo que bebió, pero seguía el plan de su maestro para espiar a Mari, aunque Will terminaba tropezando y entraba en la habitación asustando a la mujer porque veía al chico en el suelo, mientras que Blood le confesaba que solo querían espiar un poco. Y por si se preguntan si fue una mala idea, sí lo fue, pues la cachetada le quedó marcada hasta el otro día. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo.
Esa mañana nuestro prota entrenaba porque debía estar listo para el duelo contra Blood, ya que el siguiente día sería su ritual para ser un adulto y seguramente abandonará este templo. Así que con ayuda de Mari se equipaba con la armadura necesaria y ella le preguntaba si ya había elegido a qué dios hacerle el juramento, lo que Will acepta y además le prometía que ganaría ese duelo. Unos minutos después ya llegaba hasta la colina donde sería el duelo y se asombraba porque August no estaba, pero Blood le recordaba las reglas ya que la magia y los golpes mortales estaban prohibidos, por lo que ganaría quien logre hacer que el otro se rinda o lo deje inconsciente. Entonces comenzaban a luchar y nuestro prota se defendía con su escudo ya que los ataques de su maestro eran como una tormenta muy poderosa, así que lograba desviar los ataques y luego usaba una daga como distracción para intentar atacar, pero Blood lo noquea y Will sabe que la única forma de poder vencerlo es acercándosele, pero no tiene tiempo para defenderse y atacar, así que la única opción es desviar uno de los ataques, algo que consigue hacer con su escudo y con el impulso que llevaba tiraba al suelo a Blood. Luego levantaba su espada para darle el golpe final, pero Blood se movía rápidamente arrojándolo al suelo y nuestro prota nota que su espada estaba atrapada en las costillas de su maestro, por lo que se rendía, mientras que Mari llegaba molesta reclamándole a Blood que había prometido que nunca volvería a usar aquel truco, lo que asombra a nuestro prota cuando se entera que Blood lo usaba incluso cuando era un humano, porque la primera vez que lo usó asustó demasiado a Mari, ya que ella tuvo que curarlo creyendo que moriría, pero Will sonreía porque sus maestros parecían ser una gran pareja. Luego de un rato, Blood le repite que no logró ganarle, aunque sí consiguió defenderse bastante bien y con esto ya podría luchar muy bien, mientras le dice que no tiene una técnica secreta que enseñarle, porque ellos dos combaten con técnicas totalmente diferentes, así que no podría enseñarle mucho más, pero las bases que aprendió son las que debe usar para combatir y espera que los consejos que le dieron en todos estos años le sirvan, algo que nuestro prota agradece llamándolos papá y mamá. Esto sorprende a Mari y a Blood, aunque suponen que sí serían como sus padres, por lo que le entregaban un regalo especial de despedida, ya que esta era la espada mágica más poderosa que tienen, y cuando Will la desenvaina, Blood le dice que se llamaba Overreater, una espada con un gran poder y la palabra que tiene grabada es muy antigua, pero con ella podría robar la vitalidad de un ser vivo que corte, recuperando esta misma vitalidad para él, algo que debe usar con mucho cuidado porque esta espada puede terminar convirtiéndolo en una persona muy débil y confiado. Por esto algunos la veían como una maldición y le piden que la use con mucha responsabilidad, algo que preocupa un poco a nuestro prota porque no sabe si es merecedor de tanta confianza, y Blood le confiesa que además al entregar una espada mágica es tradición hablar de su historia, lo que eso también significa que sabría lo que tanto le ha intrigado por estos años y ahora al ser un adulto no tiene problema en decírselo, por lo que todo eso tiene que ver con el High King que apareció en su continente, ya que hace unos 200 años los reyes de los demonios provocaron una gran guerra y muchos ejércitos demoníacos atacaron al continente, aunque no fueron los únicos atacados, sino que los demás continentes pasaron por lo mismo, pero aquellos demonios hacían rituales a los dioses que servían como el dios de la guerra y de los no muertos, causando que los dioses bondadosos gastaran parte de su poder en detenerlos. Incluso muchas zonas del mundo cambiaron por completo a como se le conocían antes, pero ellos solo saben lo que sucedió aquí en su continente y aún no tienen la idea de lo que sucedió en otros lugares, pero el High King que vino hasta su territorio era capaz de crear comandantes y soldados con su carne o su sangre, siendo aterrador para Will, pues su maestro le dice que solo podían herirlos con espadas porque las flechas o la magia no tenían ningún efecto. Incluso la espada que le entregó era la que aquel High King portaba y con la que hacía aparecer ejércitos sin preocuparse, por lo que en solo cuestión de días logró apoderarse de toda la ciudad que había bajo la colina y la cual era un gran centro de mercancías, aunque nadie creía poder vencerlos hasta que el gran sabio errante llegó con el plan para acabar con aquel demonio tan poderoso, algo que nuestro prota ya se imagina porque supone que idearon un plan para arrebatarle aquella espada que lo curaba y con esto le lograrían ganar. Entonces supone que ganaron, pues Blood aún poseía la espada y su maestro lo detiene porque no todo fue así, ya que se idearon el plan y lograron llegar con este demonio, pero no fue como August lo había planeado, pues al luchar contra este monstruo y herirlo, este había adoptado su verdadera forma, siendo una figura aterradora y bestial contra la que
que no podían hacerle nada, sin importar que Blood recibía la ayuda de Mary y de August con magia, e incluso sus compañeros soldados se sacrificaban como escudo, pero él no podía acabar con aquel ser que estaba muy por encima de su nivel, por lo que Mary confiesa que junto a August decidieron sellar a aquel demonio, ya que si no podían vencerlo, al menos lo detendrían. Entonces Will piensa en su mente que los compañeros de Blood no confiaron en que sí lograría ganar, mientras que Mary confirma que el sello fue exitoso porque enviaron al demonio hasta las profundidades, y todavía lamentan no haber creído en Blood hasta el final. Pero cuando pensaron que habían ganado, descendió una representación del dios Starknight, el cual estaba interesado en aquella situación porque la espada que aquel demonio portaba era tan poderosa que podía acabar incluso con una representación de un dios, por lo que les propuso convertirlos en no muertos para que pudieran mantener el sello de este ser, y a cambio acabaría con todos los demonios de la ciudad. Y ellos sabían que aquel dios los había visto como unos guerreros prometedores, pero también podía ser que los vio como unas presas muy fáciles, por lo que al no tener muchas más opciones, los tres terminaron aceptando, razón por la que Mary ardió en las llamas de Mater y se convirtió en una momia, mientras que Blood se convirtió en un esqueleto al perder su piel y músculos, y August perdió su cuerpo volviéndose un fantasma, y en cuestión de segundos aquel dios acabó con los demonios de la ciudad, aunque muchos se convirtieron en no muertos que aún rondaban por aquellas ruinas, pero desde hace 200 años ellos han estado protegiendo aquel sello, y August levantó una barrera para proteger justamente esta parte, aunque nunca habían vuelto a ver a otro humano y habían pensado que incluso habían desaparecido, hasta que aquel día que lo encontraron, mejor dicho, que acabaron con los demonios que los llevaban, lo cual hace que nuestro prota comprenda que iba a ser usado como un sacrificio para liberar al High King de aquel sello, y por esto era que no querían decirle cuál fue el motivo por el cual estaba allí, algo que no fue nada sencillo porque Mary confiesa que discutieron mucho con August, quien no estaba de acuerdo con criar a un niño humano en un templo de 3 no muertos, pero ellos decidieron hacerlo porque si los demonios trajeron a un humano seguramente fue que había algún asentamiento cerca, y entonces debían prepararlo para lo peor, ya que algún día saldría y enfrentaría muchos peligros, algo que nuestro prota agradece porque ahora es bastante fuerte y en su mente piensa que entonces debería ir a buscar a aquellos sobrevivientes de esta guerra, además encontrar a su familia y traerlos para que conozcan a quienes lo criaron, e incluso podría llegar a reconstruir aquella ciudad en ruinas, pero Mary le pide que sea feliz y Blood le dice que ella es muy fuerte, incluso se podría decir que le ganó en el duelo que tuvieron y lo quería como si fuera un hijo, mientras que Mary abrazaba a nuestro prota porque han sido como una familia, y él no entendía por qué esto parecía a una despedida final, aunque justo en ese momento el cielo se oscurece y oyen la voz de Starknight, quien les dice que llegó el momento de llevarse sus almas como lo acordaron porque ellos perdieron su objetivo y espera que se hayan despedido, aunque nuestro prota no podía moverse pues estaba completamente paralizado, y justo en ese momento August aparece con su magia pidiéndole que huya junto con Mary y con Blood, ya que él se encargaría de acabar con aquel eco de Starknight. En ese momento nuestro prota miraba impresionado a August, quien sin pensarlo comenzaba a liberar una gran cantidad de maná y empezaba a atacar, pero Starknight ya lo había previsto y con una esfera de poder se resistía, mientras que nuestro prota solo miraba impactado que August lanzaba 4 conjuros al mismo tiempo, y eso era algo que nunca pensó ver en un mago, mientras que este conseguía que las cadenas que sometían a Starknight lo hicieran desaparecer en cuestión de segundos, y al girarse August pregunta si sus almas estaban bien, lo que ellos confirman y le agradecen, pero Will caía al suelo sin poder creer todo lo que sucedió, y sus maestros lamentaban que él tuviera que ver todo esto, pues esperaban resistir un poco más, pero cuando August decía que ya todo estaba solucionado, justo era atravesado por la mitad, mientras que en segundos los otros 2 no muertos también eran heridos, y Starknight aparecía diciendo que no esperaba que un simple mago consiguiera desaparecer su cuerpo físico, así que ahora agradece haber dividido su fuerza en 2 partes, ya que si no hubiera tardado mucho en recuperarse, por lo que levantaba a August, ya que en realidad era un mago excepcional y no quisiera eliminarlo pues le serviría más adelante, pero por ahora esperaría hasta que su fijación fuera diferente, y mirando a nuestro prota le agradece, ya que aquellos héroes hicieron un pacto con él con la condición de que se convertirían en sus siervos y algún día perdían la fijación por el High King, algo que sucedió gracias a estarlo criando como su hijo, y cuando August fue el último en perder su voluntad pudo reclamarlos. Esto hace que nuestro prota caiga al suelo sintiéndose culpable, pero Starknight se ríe porque esto ya era algo natural, incluso le propone que se una a ellos y se convierta en un no muerto porque así podría acompañarlos. Además promete darle algo de tiempo hasta la siguiente noche para que se decida.
Unas horas después, nuestro prota dejaba los cuerpos de sus maestros en el templo y lloraba porque ellos perdieran su fijación al criarlo, entendiendo ahora por qué August se había negado a criarlo al principio y también el por qué eran tan estrictos. Incluso el encuentro que tuvieron en aquellas ruinas fue lo que debilitó a August porque vio la compasión que le tenían y él simplemente estaba intentando ser feliz sin entender el sacrificio que ellos hacían, algo que ya vivió porque en su anterior vida sus padres murieron sin que él pudiera recompensarles todo el esfuerzo que hicieron, pero ahora todo se estaba repitiendo una vez más y lloraba porque a pesar de renacer no ha podido hacer nada que sea diferente en su vida. A la mañana siguiente escuchaba que lo llamaban y al abrir los ojos notaba que sus maestros estaban allí, por lo que los mira bastante alegres mientras que ellos le piden que se concentre porque era el momento de ser un adulto y no debe preocuparse por lo que les suceda ya que estaban pagando lo que ellos mismos causaron, aunque ver a August luchando le dio mucho ánimo por lo que no se quedarían sin hacer nada y ahora lucharían, pues esperaban poder acabar con aquel eco del dios y así poder liberarse un tiempo, aunque nuestro prota se negaba a aceptarlo porque no es tan bueno como ellos creen, sino que tiene recuerdos de su vida pasada, pues fue un humano muy despreciable y ni siquiera lloró la muerte de sus otros padres, ya que había vivido una vida sin sentido y esta vez estaba intentando hacerlo mucho mejor, pero llora porque no puede devolverles nada y estaba repitiendo su misma vida otra vez, así que Mari lo abofetea para que reaccione porque como su madre no permitirá que se llame a sí mismo de esa manera, pues ella lo ha visto crecer y es normal que se sienta mal por lo que les pasa, pero no le aceptará que tenga dudas sobre él mismo o inseguridad porque es el más fuerte. Entonces nuestro prota se levanta y le agradece a ellos por todo lo que han hecho por él. Por esta razón ahora quiere pedirles que le permitan protegerlos como ellos ya lo hicieron todos estos años. Unas horas después, Will rezaba en el templo a los dioses porque se enfrentaría a un dios malvado para salvar a sus padres y quienes lo criaron desde niño. Por esta razón, quisiera que alguno de ellos lo protegiera y luego de eso ya se dirigía al lugar donde se encontraría con Stan Nage, el cual lo estaba esperando y nuestro prota le dice que no tiene nada que darle, pero tampoco esperaba que un dios huyera de un simple mortal y aquel dios se ríe porque ya entendía su provocación, aunque le seguiría el juego solo para poder divertirse un poco, pero si lo que busca es enfrentarse a un dios, debe demostrar que sí era digno. Justo cuando comenzaban a levantarse un escuadrón de no muertos y nuestro prota los mira algo asustado, pero retoma su confianza diciéndole que esto no lo detendría ya que los eliminaría a todos y blandiendo su lanza comenzaba a atacarlos. Incluso nota que algunos de los no muertos pueden usar magia y los eliminaba con sus rápidos ataques, sorprendiendo a Stan Nage porque era capaz de enfrentarse a los 100 héroes y por este motivo ordena detener la batalla cuando los no muertos lo estaban rodeando y confiesa que tiene más talento del que llegó a esperar. Por este motivo es que lo quiere en su ejército ya que su poder y su fuerza le serían de ayuda, así que le promete que lo haría uno de sus comandantes y además lo alejará de la muerte, por lo que podría vivir con sus padres toda la eternidad y si llegaban a conquistar esta dimensión no tendría que preocuparse por nada más, simplemente llegaría a conseguir la perfección y conseguirían acabar con el sufrimiento de este mundo. Esto sorprendía a Will porque no nota que haya mentira en las palabras que le decía y cuando Stan Nage sacaba un poco de su sangre ofreciéndola para que acepte el pacto, Will se acerca soltando su lanza, algo que hacía sonreír a aquel dios, pero de sorpresa nuestro prota liberaba su espada comenzando a cortar a Stan Nage, algo que los sorprende y más al ver que era la espada que le devolvía vitalidad, por lo que con una serpiente conseguía someter a nuestro prota mientras maldice a este mundo porque no puede confiarse ya que primero había sido aquel mago y ahora un simple humano, mientras que nuestro prota caía al suelo. Un rato después ya despertaba bajo un cielo estrellado y se preguntaba si estaba muerto, aunque tenía la sensación de haber estado en este lugar ya antes y al ver a una diosa frente a él la recuerda como Grace, la diosa de las luces, por lo que no puede creer que lo hubiera olvidado, pues lo que estaba viendo ahora son los mundos hacia los que viajaban las almas y Grace le pregunta por qué rechazó la oferta de Stan Nage. Entonces él le dice que en su anterior vida estuvo mucho tiempo encerrado y no tuvo una buena vida, ya que había comprendido que vivir no era lo mismo que no estar muerto, así que gracias a conservar algunos recuerdos en este mundo decidió que si viviría lo haría como era debido, por lo que no podía aceptar lo que Stan Nage le ofrecía, pues esto era como volver a vivir encerrado sin temer a la muerte, así que no quiere sus beneficios sino que lo que él quiere es vivir y si debe morir entonces lo hará como un familiar de aquellos tres que fueron su verdadera familia. Por este motivo le ruega a Grace que lo ayude a proteger a su familia y ella asiente ya que parece entender el valor
valor de la vida y el peso de la desesperación que trae la muerte, pero espera que aprecie las vidas que se apagaban y nuestro prota lo jura, por lo que ella le extiende su mano para que se levante y espera que nunca olvide aquella determinación. Así que es el momento de que haga su juramento y que caminen juntos hacia el día que su vida termine y vuelvan a verse una vez más en este lugar, pero hasta que aquel día llegue promete que sería su protectora. En ese momento despierta y Stan Nage se ríe porque lo veía rezando, así que le dice que esto no serviría para eliminar la sangre que ya había inyectado en su interior, justo cuando unas llamas comenzaban a purificar a nuestro prota, quien comprende que las plegarias que hacía junto a Mari consiguieron ser efectivas. Entonces se levanta haciendo el juramento recordando lo que Blood le dijo, por lo que jura que sería la espada que acabaría con el mal y los sufrimientos en este mundo. Por esta razón le entregaba su vida a Grace para servirle y Stan Nage se asombra porque sea esta diosa, pero si ella ya se lo había quedado, entonces su única opción era eliminarlo y nuestro prota veía cómo los no muertos lo atacaban, pero con el poder de Grace sabe que no debe temer y enviando una onda de aquel poder mágico desaparece a los no muertos para que puedan tener un descanso eterno y en paz en sus almas. Esto enojaba a Stan Nage, quien usaba su poder para causar una gran explosión, y Will miraba a todas partes esperando que llegara el siguiente ataque, pero entonces Grace aparece señalándole el templo y nuestro prota se da cuenta que aquel dios en realidad fingió estar molesto para distraerlo, pero su objetivo real era Blood y Mari, así que corre a toda velocidad para llegar a salvarlos. Segundos después, nuestro prota sigue corriendo porque entiende que Stan Nage sabe que él ahora tiene el poder para devolverle a sus maestros hasta el ciclo de las almas. Por este motivo creó una farsa de luchar y estar enojado, pero en realidad planeaba llevarse primero a aquellos héroes y no debe permitirlo, por lo que usaba incluso algunos hechizos para acelerar su paso. Aunque al llegar al salón de las estatuas mira que August estaba contra una pared y Stan Nage ya estaba muy cerca a sus padres, por lo que intentaba llegar, pero sabe que no lo conseguiría a tiempo, pues cayó completamente en la trampa de aquel dios. Aunque cuando Stan Nage estaba por reclamar el alma de ellos, una luz divina quemaba y hace que retroceda, dejando impactado a nuestro prota porque nota una diosa que se movía y entiende que se trataba de Mother, la cual estaba protegiendo a su hija Mari, ya que le había perdonado desde hace mucho. Incluso la siguió protegiendo durante estos 200 años y ahora que su fiel servidora la necesitaba, le dio su protección divina, algo que lo llena de esperanza porque es una verdadera diosa madre, y aprovechando aquellos segundos usaba el poder que Grace le dio para enviar una descarga de su poder divino, aunque no apuntaba hacia Stan Nage sino hacia sus padres, ya que aquel poder es capaz de regresarlos a las sendas de las almas mortales y estaba seguro que Stan Nage se interpondría para evitarlo. Esto le daba la ventaja porque entonces Blood atacaba por la espalda de aquel dios consiguiendo herirlo y nuestro prota de inmediato se lanzaba. Incluso August sellaba el hechizo que Stan Nage estaba por pronunciar y Will en cambio usaba su espada para atravesarlo hasta una pared, donde comenzaba a darle cortes sin detenerse, y Stan Nage juraba que nunca lo olvidaría porque no lo dejaría descansar en paz por sus actos, pero nuestro prota responde que aquella frase no era digna para una deidad, y cuando el cuerpo de aquel eco del dios comienza a quemarse, jura por la diosa de las luces Grace que nunca le serviría a Stan Nage, sino que él viviría y morirá como es debido, consiguiendo que aquel cuerpo de este dios desaparezca por completo. Segundos después, nuestro prota cae de rodillas pensando en que sí lo consiguió, pero no fue solo por él, sino que se debía gracias a que August había conseguido derrotar a uno de los ecos de Stan Nage y que la diosa Mater apareció para darle un poco de tiempo, por lo que sabe que aún tiene mucho en lo que mejorar, y los demás se reunían con él felicitándole por todo lo que consiguió, algo que lo emociona y unas lágrimas salen porque vuelven a estar todos juntos. Así que Blood propone una gran celebración por esta victoria y porque ya cumplió la mayoría de edad, algo que él acepta, y August dice que tiene una reserva de hace 200 años, así que deberían beber, por lo que irá a prepararla para poder festejar como era debido, y nuestro prota se levantaba aunque notaba que Blood y Mari caían al suelo, ya que sus cuerpos se debilitaban, y ellos decían que esto era lo lógico, ya que habían incumplido su pacto con Stan Nage y se negaron a entregar sus almas, por lo que era lógico que no se les permitiría seguir siendo no muertos y ya era momento de marcharse, pero nuestro prota les dice que no puede ser posible y que
debería haber alguna solución, algo que ellos niegan porque al igual que como él le dijo a Grace, este era el círculo de la vida, vivir y morir, entonces ellos con 200 años ya han tenido una larga vida. Además, lo natural era que los padres murieran antes que los hijos y Will les dice que aún así él no lo quiere aceptar porque quiere venir a visitarlos y poder hablar con ellos cuando los necesite, mostrarles a sus hijos e incluso a sus nietos y que todos pudieran reír a su lado. Entonces lloraba desconsolado porque no cree poder seguir su vida sin su compañía y ellos le golpean suavemente porque no debe ser tan egoísta con sus deseos, ya que lo importante ahora es que pueda vivir libremente y seguramente encontraría otros motivos para sonreír. Así que le piden que sea feliz y que disfrute su vida. Además, Mary le recuerda que hizo una promesa a Grace, pero también acabó con un dios como Stagnate, por lo que no sería nada fácil lo que venga ahora en su contra, pues seguramente muchos lo juzgarán y se olvidarán de sus buenas acciones, pero él debe seguir siendo un héroe y nunca perder la fe en aquellas personas, ya que debe proteger a los más débiles, al igual que lo hizo este día luchando contra un dios inmortal, por lo que Mary lo abraza y Will miraba como unas estelas aparecían detrás de ellos mostrando sus verdaderos rostros humanos, por lo que guardaba en su corazón aquellas palabras de ánimo y esas imágenes, pues sería lo que le guiaría por el resto de su vida sin importar el lugar donde esté. Así que cuando August vuelve, todos deciden disfrutar de unas horas entre risas, bebidas y compañía familiar, hasta que llegaba el momento donde nuestro prota le rezaba a Grace para que se llevara las almas de sus padres a que siguieran con el ciclo de la vida. Me duele. No me duele, me quema, me lastima. Al siguiente día, nuestro prota miraba las ruinas de la ciudad y las dos piedras que levantó en honor a sus padres, prometiéndoles que un día regresaría con sus hijos y les haría sentir orgullosos de todo lo que consiguió, por lo que ahora se despedirían temporalmente, pero promete que siempre los llevará en su corazón, justo cuando August le dice que ya era el momento de marcharse y nuestro prota lo sabe, aunque no entiende cómo es que él fue el único que no murió, y August se siente ofendido porque es cierto que es anciano, pero tampoco era para que hiciera esas preguntas, aunque Will le dice que solo esperaba quedarse con sus tesoros y August finge estar ofendido, pero luego le entregaba una bolsa con todo lo de valor que había acumulado en vida y por ahora quería que se lo llevara, porque el dinero que no circulaba es como si estuviera muerto y espera que le dé un buen uso para que lo convierta en grandes riquezas. Además le confiesa que moriría en unos 10 años pues estuvo negociando con Grace la noche anterior, ya que alguien debería mantener el sello activo, por lo que ella le dio 10 años hasta que Stagnate volviera a la vida y por ahora se le permitió vagar por las ruinas de aquella ciudad, algo que Blood y Mary no quisieron aceptar porque sabían que si lo hacían después anhelarían más, ya que les dolería mucho más su partida y decidieron que lo mejor para ellos era irse en aquel momento, aunque en su interior estaban llorando mucho más que él por despedirse, pero solo bastaba con que uno de ellos fuera tan codicioso como para poder quedarse, lo que hace sonreír a nuestro prota y mientras caminan pregunta qué sucedería en 10 años con el sello. Entonces August le responde que esto es algo de lo que él mismo debería encargarse, pues debe encontrar una solución. Además, el poder de Grace estaba muy debilitado porque interfirió en el incidente de ellos y esto le dejó en un punto muy bajo, así que ahora debe ayudarla a que muchos más vuelvan a confiar en aquella diosa, lo que para nuestro prota era cada vez más responsabilidad. Un rato después, Will recogía todas sus cosas y se preparaba para aquel largo viaje, así que al salir, August le dice que si sale a aquel mundo debería tener un apellido, porque sus padres le habían dado el nombre de William, pero en su caso, él quería ser quien le diera el apellido y cree que lo ideal es usar una tradición de los elfos antiguos para combinar los nombres de sus padres, por lo que entonces sería llamado William Mary Blood, algo que hace sonreír a nuestro prota, ya que es un nombre perfecto, y además dice que añadiría una G como segundo nombre en honor a Gus, el nombre de cariño que le tenía a su abuelo. Eso hace reír al mago porque es alguien muy inteligente y le deseaba lo mejor en su camino, despidiéndose hasta que volvieran a verse algún día. Hace 200 años, Blood conseguía acabar con el último de los demonios que se acercaban a la fortaleza y Mary llegaba avisando que todo salió bien con los entierros pues ninguno se convirtió en un no muerto. Incluso miraban las explosiones de August, el cual debería estar teniendo bastante éxito, pero saben que esto solo les daría algunos días y si quieren ganar deben acabar con aquel High King, aunque el plan de August era solo de ida y por esto Blood le pide a Mary que no vaya pues no quiere verla morir, mientras que ella se ríe porque debería
debería confesar la verdad y que la ama, aunque Blood no respondía a esto, sino que avisa que en caso de ser necesario usaría la fuerza para que no los acompañe, y Mary le responde que en este caso se arrepentiría porque ya cuando volviera no la encontraría con vida, así que no tiene más opción que llevarla, y Blood le pide que si regresan con vida deberían casarse en algún lugar alejado, algo que ella acepta con gusto porque esto era justo lo que estaba esperando. Entonces caminaban hablando sobre sus planes como esposos y el lugar donde vivirían, incluso si tenían un hijo, August sería quien lo educara y ellos dos le enseñarían todo lo demás, por lo que sería un gran guerrero y el mejor de todos, pues tendría lo mejor de los tres grandes héroes. Incluso Blood decía que si llegaba a ser un niño ya tenía el nombre, pues lo llamaría William, que significaba el casco de la voluntad, y esperaba que su hijo fuera un gran héroe. Luego de salir de su hogar, nuestro prota se enfrentó con algunos demonios, pero estos no fueron rival para él gracias al entrenamiento que recibió de parte de su familia. Y luego de varios días, nuestro prota se refugiaba un poco del frío y de la lluvia pensando que no había visto señales de humanos, solo habían demonios y bestias salvajes, por lo que comienza a pensar en el motivo para que sus padres nunca vieran un humano en más de 200 años, pero aún así seguía avanzando por varios días más sin importar el clima, y luego de atravesar una colina veía las ruinas de una ciudad, por lo que ilusionado se dirige hacia ellas, donde al caminar no ve rastros de que alguien estuviera por allí y solo había un cráter en el suelo donde seguramente algún mago hizo un hechizo en esta guerra, por lo que luego de algunas horas hacía una plegaria a Grace para que las almas de los fallecidos pudieran descansar en paz, y terminaba instalando su campamento para protegerse con algunas palabras y después cenar, aunque sabía que sus raciones se acabarían muy pronto, y aunque podría resistir con agua purificada y pan que obtenía de las plegarias, esperaba encontrar un asentamiento humano muy pronto. Al siguiente día decidía seguir el río porque seguramente se encontraría con algo, y en un momento escuchaba un ruido, por lo que se prepara notando a un jabalí, y entonces sin dudarlo lo atraviesa con su lanza, aunque al acercarse al animal notaba que tenía una flecha atravesada y se gira notando una figura que estaba sobre una roca con un arco apuntándole, así que pensaba que podría hacer porque no soltaría su arma y quedaría expuesto, pero debería hacer algo para mostrarle que no era hostil, y al notar un emblema élfico usaba una frase que aprendió del lenguaje antiguo élfico, algo que asombraba a aquel chico, y le pregunta si estaba relacionado con los elfos, por lo que Will lo niega, pero suponía que en su caso sí era así, y este entonces se relajaba, aunque se molestaba porque le había quitado su presa, y Will dice que al menos algo le pertenecía porque aquel monstruo lo atacó de sorpresa, así que durante algunos minutos estaban negociando, donde nuestro prota confiesa que se sintió muy estafado, pues aquel chico tenía muy buena labia y solo le dio una pierna del jabalí. Eres un perro desagradecido. Pero luego de desmembrar a aquel jabalí, el elfo le daba la parte que le correspondía y dice que podrían comerse el hígado, ya que es lo que se estropeaba más rápido. Así que Will rápidamente creaba un fuego para que no descubriera que sabe usar magia, y cuando preparaban la comida empezaba a rezar, asombrando al elfo porque parecía ser muy devoto a la religión, y nuestro prota solo disfrutaba del sabor de la carne, pues llevaba algún día sin probarla. Luego de un rato, nuestro prota le pedía algunas indicaciones, extrañando al elfo porque no sabía mucho de aquel lugar, pero Will sabía que no debía decirle que había sido criado por unos no muertos, mientras que aquel elfo supone que era algún aventurero que saqueaba ruinas y que seguramente terminó perdiéndose, algo muy extraño, pero le dice que si seguía el río encontraría un asentamiento humano en un par de días, algo que le agradecía, aunque preguntaba si podría ir a visitar su propio asentamiento, lo que detiene de inmediato al elfo, quien se gira con una mirada amenazante y niega diciéndole que no puede ir, ni siquiera puede seguirlo, y Will entiende la preocupación del chico, el cual pronunciaba algo en voz baja y unas hadas iluminaban su camino, dejando impactado a nuestro prota porque nunca lo había visto, y entonces le decía su nombre, mientras que el elfo respondía que en su caso se llamaba Menel, aunque no cree que vuelvan a verse. Después de algunas noches, nuestro prota decidió darse un festín mientras pensaba en Menel porque el nombre que tiene significaba águila veloz en el lenguaje antiguo élfico, aunque se alegraba porque al siguiente día ya llegaría hasta la aldea. Unas horas después, en sus sueños, Grace le daba una visión de algo que sucedería muy cerca, y él se levantaba asustado porque vio que Menel terminaría muy herido, así que sin pensarlo salió a toda prisa de su campamento y llegaba hasta una intersección donde usando su magia seguía unas huellas de humanos. Entonces notaba las ruinas de una ciudad y se acercaba alegrándose al ver que dos hombres caminaban tranquilos, por lo que supone que habían llegado a tiempo, y justo en aquel momento corre protegiendo a los hombres de un ataque de flechas. Además notaba que habían algunos encapuchados corriendo
corriendo por la aldea y supone que no entendió bien la visión que tuvo, porque al notar las flechas en el suelo entiende quien había atacado se trataba de Menel y estaban atacando la aldea, así que le grita preguntando por qué lo hacía, mientras que el elfo le responde que no debió seguirlo. Así que cuando el elfo le ordenaba a los de su grupo seguir atacando, nuestro prota usa su magia de velocidad para cortarles el paso, asombrando a Menel, quien usaba sus alas para desestabilizarlo, y con fuerza Will golpeaba el suelo liberándose de aquel efecto. Luego cortaba un hechizo de fuego que el elfo le enviaba y en un rápido movimiento llegaba hasta Menel, quien solo alcanzaba a decir que era muy fuerte antes de caer inconsciente por un golpe de nuestro prota, quien además usaba su magia para someter a todos los atacantes y así evitar una confrontación con las personas de esta aldea, pues no quiere que hubieran personas muertas. Segundos después, mientras las personas pensaban qué hacer, uno de los hombres que salvó le agradece por la ayuda llamándolo como un sacerdote guerrero. Además se presentaba como John y le explica que en esta aldea se reúnen todo tipo de personas, ya que al estar en un lugar alejado del reino no hay mucho control y algunos marginados de la sociedad terminaban en estos sitios. Pero Will le pregunta qué harían con los atacantes y John responde que no lo sabe, porque son de una aldea que estaba bastante cerca y hasta el momento pensaba que se llevaban bastante bien. Incluso Menel era un cazador reconocido por la zona que los había ayudado incluso a acabar con algunas bestias salvajes. Justo cuando el anciano de la aldea llegaba y pedía a los demás que se calmaran, luego iba con nuestro prota agradeciéndole por la ayuda y Will le dice que no hay problema porque la diosa Grace lo guió, así que Tom espera que pueda ayudarlos si vuelven a ser atacados y nuestro prota lo jura en nombre de su diosa. Entonces Tom les dice a todos que deberían averiguar el motivo para que los atacaran, ya que esto era mejor que ejecutarlos. Además tenían a un sacerdote guerrero que los protegería en caso de ser atacados nuevamente, y ya un rato después estaban en una casa donde los atacantes confiesan que su aldea había sido destrozada por los demonios que eliminaron casi a la mitad de todos los que vivían allí, por lo que solo unos pocos consiguieron huir y tenían a sus hijos y a esposas heridas, por lo que no podían quedarse a esperar solo morir y la mejor opción era esta. Incluso Menel confiesa que fue quien organizó todo y convenció a estos hombres, por lo que si deben ejecutarlo es a él y deben liberar a los demás, aunque las personas creen que lo mejor sería acabar con todos y Tom pregunta qué sucedió con la anciana de la otra aldea, así que cuando le confiesan que estaba muerta entiende los motivos por lo que lo hicieron, pero ellos no tenían más opción que ejecutarlos y Will sabe que esto era lo más lógico, porque seguramente pensaban que si los liberaban serían atacados de nuevo, aunque no es lo correcto para él, y recordaba las palabras de sus padres sabiendo que debe hacer algo. Entonces pregunta si no podrían solucionarlo de otra manera, pues con dinero podrían reponer lo que se perdió y saldar el problema, aunque nadie entendía quién llegaría a pagar y Will les muestra su dinero porque él mismo pagaría, explicando que sus padres fueron eliminados por los demonios y eran sus enemigos. Además le juró a su diosa que se libraría del mal y que ayudaría a los necesitados, por lo que no puede abandonar una aldea que haya sido ocupada por demonios, y menos si había inocentes en peligro. Por esto quisiera contratar a aquel cazador porque conoce muy bien el bosque y le serviría de guía. Eso asombraba a los demás y Tom pregunta si estaba seguro porque ellos serían los únicos que se beneficiarían, así que nuestro prota les dice que lo hace porque igualmente su diosa tendría compasión de ellos, y en ese momento notaban unas luces bajando, por lo que confirmaban que la diosa respaldaba a Will. Entonces Tom ordenaba liberarlos y nuestro prota se alegra porque logró solucionar aquel problema. Un rato después lograban llevar a los heridos hasta la aldea de Tom, donde estarían siendo vigilados, pero Menel preguntaba por qué lo hizo y nuestro prota les dice que deben liberar su aldea, así que por ahora debe olvidarse de lo que sucedió, pues se entiende qué motivos tenía. Además, si piensa en traicionarlo, todos los demás lo pagarían y el chico acepta ayudarlo porque igualmente el dinero le servía, así que comienzan a avanzar por el bosque y nuestro prota le dice que deberían ir de inmediatamente a luchar porque no tienen mucho tiempo, asombrando al elfo porque habían bestias mágicas y grandes demonios, aunque era cierto que si no se daban prisa los muertos terminarían convirtiéndose en no muertos y nuestro prota sabe que debe ir a salvar sus almas antes que fuera tarde. Luego de un rato, nuestro prota seguía a Menel asombrándose por su conocimiento del bosque y las rutas que tomaba. Incluso el elfo avisa que descansarían en ese lugar y haciendo una plegaria toda la vegetación cambiaba para protegerlos y que no terminen expuestos. Aunque Will notaba que aquel chico no parecía querer hablarle mucho y se preguntaba si había hecho algo mal, pero Menel le dice que no viene de una familia rica, así que no sabe cómo tratar a los que sí lo son, por lo que solo se limitaría a ser su guía y promete que pagará lo que había pagado
solo por su vida, aunque no lucharía contra demonios, y nuestro prota ya lo sabía, por lo que dice que no tiene problema, pues él se encargaría de eliminarlos. Entonces Menel se acuesta avisando que las hadas le avisarían si algún peligro se acercaba, y Will lo lamenta un poco porque había esperado poder conversar más, aunque al menos se alegra porque después de tantos días viajando solo, por primera vez vuelve a tener compañía. Al siguiente día llegan en medio de la niebla hasta las ruinas de la aldea y Menel le pide que lo espere un momento, ya que iría a explorar para saber dónde estaban los demonios. Minutos después vuelve diciendo que estaban en el templo de la aldea y parecía que realizaban un ritual, por lo que dibuja lo que había visto, ya que hay dos comandantes en el ritual y uno parecido a una especie de lagarto. Incluso vio una bestia mágica que por las descripciones nuestro prota reconoce como una manticora. Esto asombraba al elfo porque parece saber mucho, pero además habían algunos demonios soldado que rodeaban el lugar y Will se alegra que solo sean estos, pues entonces atacaría de frente. Unos minutos después, nuestro prota aparece por sorpresa en medio de las ruinas de aquel templo y comenzaba a eliminar a los demonios, consiguiendo detener a la bestia mágica y usando su magia logra evitar que los demás soldados se acerquen rápidamente, por lo que usando su velocidad aumentada atraviesa la bestia mágica y cuando iban por los demás soldados se asombra al ver que Menel los ejecutaba, así que el chico dice que decidió ayudar al ver que estaban ganando, pero sigue sin entender cómo llega a ser tan fuerte, por lo que Will dice que simplemente se estaba alimentando muy bien y el elfo no le cree, pero igualmente esperaba encontrar a alguien con vida, mientras que nuestro prota le rezaba a Grace para que tomara las almas de los que habían caído. Durante los siguientes minutos ya estaban caminando por las ruinas viendo los cuerpos de quienes lucharon y luego de pasar por unos escombros Menel escuchaba una voz que lo llamaba, así que nota como un niño salía alegrándose porque volviera, pero el elfo se queda en shock al ver el estado del cuerpo de aquel chico quien decía que tenía mucho calor y dolor pero lo soportó confiando que volvería, así que le estira la mano y Menel era incapaz de tocarlo, por lo que es Will quien tomaba en brazos al chico y se disculpa por la actitud de su amigo, pero le explica que este estaba muy cansado por la pelea y un poco mareado. Esto asombraba a Menel, quien con lágrimas en los ojos decide calmar al niño diciéndole que todo estaría bien y que debe descansar, algo que aquel chico confirma porque tenía demasiado sueño y nuestro prota le reza a Grace para que tome aquella alma inocente, mientras que Menel se disculpa confesándole que lo había menospreciado pues pensaba que era algún niño rico que se creía un santo al haber recibido una bendición, pero ahora sabe que no es así y Will se asombra al notar que Menel sonreía a pesar de todo el dolor que sentía, por lo que juntos revisaban el resto de la aldea purificando las almas de aquellos que se habían convertido en no muertos y regresándolos al ciclo de la vida. Así que cuando nuestro prota cree haber terminado, Menel le dice que todavía les hacía falta un lugar más, así que llegaban hasta una casa donde el chico tomaba valor para gritar llamando a Maple, pero nuestro prota se asusta al ver que un fantasma de alto nivel salía y notaba que aquella alma era demasiado fuerte, por lo que incluso se prepara con su espada, pues si aquella mujer se resiste debería debilitarla, pero Maple en cambio se acerca diciéndole que esto no era necesario y Menel le dice a la anciana que seguramente se había quedado porque aún tenía asuntos pendientes, pero se encargó de traer un sacerdote capaz de devolver las almas a su ciclo y de curar a los heridos, por lo que ella puede descansar en paz y Maple lo miraba fijamente sabiendo que mentía, pues lo conocía muy bien y sabe lo que hizo, algo que no es común en él porque siempre se ha caracterizado por hacer las cosas bien y Menel se quebranta preguntándole qué es lo que debería hacer, porque ella murió y los demás estaban muriendo de hambre, así que no podía quedarse rezándole a unos dioses que nunca lo han escuchado y trataba de golpear al fantasma por su ira, pero luego se inclinaba en el suelo llorando y rogándole que se lo llevara con ella, porque él no soportaba más tanto sufrimiento y la vida de un semielfo era demasiado larga para él, algo que Will entendía porque debe ser muy duro todo lo que ha vivido, pero Maple le ordena que se levante porque la diosa le había dado una última oportunidad para que pudiera despedirse y no quiere verlo allí derrumbado, entonces le pide que no se olvide de la diosa de las luces porque ella siempre lo estaría viendo a pesar que la odie. Además debe buscar su guía y le hablaba a Will pidiéndole que ayude a Menel, pues a pesar de todo es un buen chico y quisiera que fuera su amigo.
algo que nuestro prota acepta con gusto, y ella le dice que además el grupo de demonios era uno pequeño, aunque su principal fuerza estaba en una guarida dentro del bosque donde el jefe de estos enviaba a las bestias demoníacas para causar estragos en la aldea. Por este motivo ella se quedó, ya que debía avisarle a alguien, y dice que no necesitaba que la guíe porque sabe que la diosa ya la estaba esperando, algo que Will también nota, y Maple antes de irse se acercaba nuevamente a Mel despidiéndose, pero le pide que se levante y que mire siempre hacia el frente, haciendo lo que es debido y que nunca se rinda, por lo que entre lágrimas se despiden y ella se eleva marchándose hacia la dimensión de Grace. Durante las siguientes horas, nuestro prota y Menel reunían los cuerpos de los caídos, y mientras rezaba por ellos pensaba que podría haber ignorado todo lo que sucedía y buscar un lugar mucho más tranquilo, pero la promesa que le hizo a su diosa no le permite aceptar las injusticias y debe ayudar a quienes lo necesiten. Por lo que después de guiar sus almas hacia su diosa, los demás aldeanos regresaban a las ruinas y lloraban viendo el estado en el que todo quedó, pero tomaban fuerzas para enterrar a sus muertos e incluso iban hasta una bodega escondida para recuperar algunas cosas que habían dejado, ya que esa misma noche festejarían pues lograron recuperar su aldea, y lo hacían más que todo en honor de Will, quien fue el que los salvó, y nuestro prota aprovechaba para disfrutar de su compañía, aunque después de unos minutos salía notando como una hada lo guiaba hasta un lugar bastante alto donde estaba Menel, por lo que conversaba un poco con el elfo, quien comenta sobre la vista que tenían y dice que las ruinas al fondo son un nido de no muertos, pues cientos de aventureros habían ido allí pero nunca regresaron. Así que nuestro prota ya tenía un nuevo lugar al cual ir, y Menel se asombra porque no parece temerle a nada, pero nuestro prota pregunta cómo era Maple y este dice que era alguien bastante extraña por momentos, aunque según supo en su caso nació en el gran bosque de Erin, pero su madre era muy diferente a todos los demás elfos, y después de irse unos días de la aldea llegó con un hijo de un padre que nadie conocía, pero ella murió al tiempo de que él nació y siempre se crió como alguien extraño porque no crecía al mismo nivel que los demás, por lo que luego de un tiempo terminó abandonando la aldea, ya que siempre lo trataron como alguien que no pertenecía a este lugar, aunque al menos había aprendido a usar el arco y un cuchillo, por lo que pudo defenderse y terminó convirtiéndose en aventurero, el cual fue traicionado por su líder, ya que este quiso quedarse con el tesoro de una de las ruinas y por poco moría envenenado, así que eliminó a su propio líder y perdió al resto de sus compañeros, quienes sí murieron a causa del veneno. Entonces durante algunos días caminó vagando sin rumbo hasta caer inconsciente debilitado por el veneno. Cuando despertó, Maple lo había recibido y le dio algo de comida, algo que no entendía porque era un completo extraño, pero luego de recuperarse decidió pagarle su ayuda cazando algunas bestias, así que poco a poco terminó adaptándose porque lo querían y convirtió este lugar en su nuevo hogar, el cual había perdido en cuestión de días, y terminó reuniendo a los sobrevivientes para robar a las demás aldeas y así poder sobrevivir, aunque nada salió como se esperaba, y se levanta agradeciéndole por haberlo detenido y salvar a su gente. Por esto estaría siempre agradecido, ya que evitó que se volviera alguien con un corazón corrupto, y además se inclina porque le pediría a la diosa Grace protección, ya que lo acompañaría. Así que nuestra prota se levanta feliz, pues sería mediador para restablecer la relación entre los dos, y luego de conversar un poco más y reírse, deciden volver a la aldea para unirse a la celebración, mientras que Will hablaba en su mente con sus padres porque había logrado hacer su primer amigo. Felicidades, Shinji. Felicidades. ¡Felicidades! Al siguiente día, las personas comienzan con el trabajo de restauración, pero al no tener ganado ni herramientas todo se complicaría, así que deberían ir a comprar, aunque no tienen nada de dinero, y en White Sails no los aceptarían. Pero nuestro prota pregunta qué era aquel lugar y Menel se asombra porque no parece conocer nada. Entonces le explica que en este continente, en la guerra de hace 200 años, muchas personas murieron, aunque los héroes consiguieron detener al rey de los demonios, pero por el miedo casi todos abandonaron el continente y se marcharon a los demás continentes, aunque han estado reforzando sus soldados, y se rumorea que desde el continente vecino se planea una reconstrucción de todo este continente y acabar con los demonios. Por eso el puerto de White Sails es el más importante, ya que era el lugar desde donde llegaban los recursos de los demás continentes, y en ocasiones algunos mercenarios o aventureros esperando convertirse en héroes también llegaban. Esto asombró más a Will porque ahora debería restaurar la fe en una diosa que muchos han dejado de seguir y además ayudar a los más débiles, por lo que entonces le propone a Menel que vayan a revisar algunas ruinas y el botín que encuentren se lo dividirían.
Luego de unos días consiguieron el suficiente dinero para poder ir hasta el puerto y conseguir algo de provisiones, aunque Menel confiesa que no esperaba descubrir que era tan bueno saqueando ruinas, pero mientras caminaban escuchaban unos gritos y al acercarse notan que una bestia salvaje estaba intentando llevarse las cosas de un mercader, junto a una chica que estaba gritando muy asustada, y nuestro prota decide intervenir protegiendo a la chica, aunque aquella bestia lo miraba fijamente y Will recordaba que sus padres le advirtieron que no debería desviar la mirada de una bestia así, por lo que consigue intimidarla y aquella bestia se marcha, asombrando a la chica, quien se presentaba como Robina, y su compañero, un mercador Antonio, aunque no esperaban ver a un aventurero tan fuerte y avisaban que iban de regreso a su negocio en White Sails, así que Menel interviene preguntándoles por sus guardias ya que no cree que viajaran solos, por lo que Antonio confiesa que estos huyeron al ver a aquella bestia y Menel se burla porque parece que los robaron, así que deberían tener más cuidado con quienes contrataban. Entonces se presenta y también presentaba a nuestro prota como un sacerdote muy hábil, el cual servía a Grace, interesando mucho más a Robina porque le parece que es como un noble y seguramente las bestias notaron su poder y por eso se alejaban, mientras que Menel les propone un trato, pues los acompañarían hasta la ciudad si a cambio les ayudaban con algunas cosas que ellos necesitaban comprar, lo que Antonio confirma porque conoce algunos mercaderes que podrían ayudarles, y nuestro prota solo miraba como la chica le hacía preguntas porque pensaba que venía de una familia de nobles, aunque él intentaba explicarle que esto no era cierto, pero ella no parecía entenderle. Luego de unas horas llegaban hasta una aldea donde, sin pensarlo, Robina comenzaba a cantar frente a unas personas llamando a su atención, mientras que Antonio comenzaba a vender sus cosas y Menel dice que hacen un buen equipo, ya que logran atraer a las personas y vender al mismo tiempo cosas, aunque Antonio llamaba a nuestro prota preguntándole si podía llegar a sanar personas con sus plegarias, algo que Will confirma y aquel hombre le propone algo, por lo que minutos después nuestro prota curaba la herida de una niña y la madre emocionada preguntaba cuánto debía pagar, pero él negaba que costara algo, pues solo debían agradecerle a la diosa de las luces Grace y en cambio podrían mostrar su gratitud comprando algo de lo que Antonio vende, por lo que Menel se sorprendía más ya que el negocio era mucho más efectivo al conseguir tantos clientes, y Will le dice que le serviría también a él porque estaba esparciendo la fe de su diosa a todos los que lo necesitaran. Por este motivo ayudaría en lo que pudiera y Robina llegaba para invitarlos a un banquete donde Menel sabía que aquellos dos conseguirían muchas más ganancias. Después de viajar por algunas aldeas más y conseguir un poco de dinero, deciden descansar en una antigua granja antes de llegar al puerto, donde mientras los demás decidían iniciar el fuego y acomodar las cosas, Robina dice que les cantaría sobre la historia de los 3 héroes, interesando a nuestro prota cuando oye los sobrenombres que tenían sus maestros, por lo que le pide que la cante y Robina comenzaba a hacerlo, asombrando a Will porque no sabía mucho sobre la vida de sus padres, pero le alegra saber que lo recuerdan todavía, aunque parece que no recordaban sus nombres sino que solo sus apodos de guerreros, pero en la historia que Robina cantaba no creía que fueran ciertas algunas cosas de las personalidades de sus padres y aún así lograba imaginarse cómo fue que todo ocurrió, pues en este tiempo cuando los 3 viajaban juntos por las aldeas llegaron a una que era constantemente atacada por un guiberno, así que los más ancianos habían decidido dar la vida de una joven elfa para calmar la ira de aquel monstruo y sus maestros una noche recibieron la visita de un chico, el cual les ofrecía unas cuantas monedas de oro y de plata para que acabaran con este monstruo, lo que no le agradaba a Blood porque era muy poco dinero para este tipo de trabajo, pero August sí lo aceptaba, incluso el niño les decía que pagaría lo que hiciera falta y hasta podrían venderlo como esclavo, pero Blood sonreía al ver la determinación de aquel chico, así que lo ayudarían, ya que tenía el alma de un guerrero y esto era lo más valioso, por lo que unas horas después August junto con Mary conseguían inmovilizar a aquel monstruo que los atacaba, mientras que Blood se lanzaba con su ímpetu consiguiendo cortar la cabeza de aquel guiberno, acabando de esta manera con el sufrimiento de la aldea y salvándole la vida a aquella semielfa, algo que el chico les agradecía y los 3 preguntaban qué harían ahora porque lo mejor era que no volvieran a aquella aldea, así que les entregaban una daga con una inscripción mágica que August les dejó, además les entregaba una bolsa de dinero y el chico se negaba a aceptarlo pues era demasiado, pero August les dice que era un préstamo así que debían usarlo sabiamente para construir su futuro, ya que en algunos años ellos volverían por el dinero
dinero y los intereses, motivo por el que les revelaba su verdadero nombre para que el día en el que vuelva puedan reclamar el dinero que le prestaron. Así los caminos de todos se separaron y aquellos aventureros siguieron con sus hazañas, por lo que Robina les dice que la canción terminaba allí, pero la historia no, porque como todos saben, los tres héroes murieron combatiendo al rey de los demonios, pero se sabe que en la mansión del conde Dagger hay todavía una semielfa anciana quien espera pacientemente el día en que llegue un mensajero de parte del gran sabio, pues así podría saldar su deuda y agradecerle en su nombre por haberle salvado la vida y darle las esperanzas de una mejor vida, lo que emociona a Will hasta hacerlo llorar porque las historias de sus padres y de su abuelo aún perduran. Y Robina creía que en realidad lloraba porque ella le metía mucha emoción a las historias. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Al siguiente día nuestro prota ya entrenaba porque tenía una ilusión de conocer a aquella mujer al otro lado del continente y que le hablara sobre sus padres, pero en este momento Antonio lo saluda ya que parece que entrena bastante, por lo que conversaban un rato y el hombre le dice que se notaba muy diestro usando aquella arma que es de los enanos, por lo que no duda que sea un maestro a la hora de combatir, pero además es educado y tiene buena economía. Todo esto lo hace preguntarse cuál es su deseo porque no parece ser alguien común y le hace recordar a los paladines de las leyendas, así que piensa qué es lo que busca o si solamente es un agente enviado por la diosa, por lo que Will le confiesa que hace poco perdió su vida pacífica y tranquila, pero ahora su único objetivo es conocer más sobre este mundo y explorarlo, esperando en el camino encontrar cuál es su verdadero deseo y por el momento esperaba conseguir algunos amigos, pues Menel se niega a reconocerlo como amigo y lo llamaba siempre un sacerdote, mientras que Antonio se ríe porque es bastante particular, aunque estaba seguro que pronto tendrá 3 amigos que lo acompañarían, por lo que minutos después preparaban la comida y todos disfrutaban pues Antonio sabía cocinar muy bien, mientras que halagaban el hecho que pudieran comer pan gracias a las plegarias de Will y después de algunas horas ya seguían caminando, pero Antonio les explica que hace poco el anterior rey que controlaba White Sails murió y su hijo no es alguien tan bueno en el trono y muchos quieren presionar para la conquista del continente del sur, pero gracias al príncipe Ethel que enviaron a esta ciudad las cosas marchaban bastante bien, justo cuando Robina tomaba a nuestro prota para enseñarle la ciudad, dejándolo impactado porque era la primera vez que miraba una ciudad humana y entendía que fue justamente esto por lo que lucharon sus padres. Luego de un rato ya lograban ingresar en la ciudad donde Will decía que era extraño que no cobraran peajes ni los revisaran al entrar, pero Antonio le explica que esto es por el príncipe pues esta ciudad es la que recibe toda la mercancía del continente y la que llegaba al exterior, por lo que poner peajes y trabas solo incrementaría el contrabando, así que les permite la libre circulación, aunque para los empresarios o vendedores sí hay algunos impuestos y es Robina quien dice que no deberían enfocarse en esto, sino que se llevaba a nuestro prota por el mercado más grande asombrándolo pues nunca había visto tantas cosas y porque veía la moda que había en este lugar, incluso le asombraba ver unas farolas y Antonio le dice que los aprendices de magos se encargan de usar la palabra de luz para encenderlas y que así en la noche haya también una fuente de luz, además es un trabajo para ellos y Will miraba más intrigado un edificio, por lo que Robina les dice que estos eran los baños públicos y en cuestión de minutos nuestro prota ya disfrutaba de las comodidades con sus amigos, alegrándose porque no solo habían baños sino que también había un sauna y una piscina de agua fría. Luego de un rato y de un buen baño, nuestro prota disfrutaba la sensación de aquel lugar porque era muy cómodo estar en un lugar tan limpio, así que una vez estaban todos juntos, Robina los lleva hasta un buen restaurante, donde nuestro prota devoraba todo sin pensarlo ya que la comida estaba deliciosa y llevaba muchos días sin probar una comida tan civilizada, así que disfrutaba de todo lo que podía hasta quedar satisfecho y una vez terminan la comida, Antonio sugiere que Will fuera hasta la iglesia para que se presentara como sacerdote, algo que nuestro prota acepta y una vez llega les pide que lo esperen un momento, aunque no puede dejar de pensar que aquella iglesia es bastante lujosa y acercándose a un chico pregunta si había algún sacerdote de alto nivel, porque acababa de iniciar como sacerdote y quisiera presentarse, pero el chico al saber que sirve a la diosa Grace se disculpa diciéndole que debe hacer un ritual de evaluación para confirmarlo porque es una diosa no tan venerada y Will ya lo suponía porque muchos podrían llegar a creer que serviría hasta un dios malvado, pero el chico le dice que justamente los que son capaces de hacer aquella
aquellas evaluaciones no estaban disponibles, pues tuvieron que salir por unos asuntos con unas bestias mágicas, aunque justo el párroco Bagley aparecía algo molesto y nuestro prota aprovechaba para presentarse, aunque aquel sacerdote decía que él era el encargado del templo y le parecía muy extraño que sirviera a una diosa casi olvidada, por lo que podría estar intentando aprovecharse de su buen nombre, algo que Will comprende, pero le dice que aceptaría cualquier prueba para demostrarlo, y el sacerdote le dice que no siempre las plegarias funcionaban como prueba, así que le pide que le diga cuál es el objetivo de Grace, y Will repite lo que ella ya le había dicho, algo que Bagley acepta y le pedía al chico que anotara a Will como miembro de los sacerdotes. Luego se marchaba, pues tenía un banquete y esperaba que no causara ningún problema, mientras que el chico se disculpaba con nuestro prota porque el párroco Bagley es alguien que se interesaba más por los placeres y los banquetes que por la fe. Un rato más tarde ya estaban en la habitación que la iglesia les dejó y Robina les dice que según supo Bagley siempre ha sido visto como alguien demasiado vulgar, pero en este momento nuestra prota escucha como unas campanas suenan y parece que había una emergencia. Al mismo tiempo que en la ciudad un guiberno comenzaba a sobrevolar y atacar varios puntos, causando una gran destrucción y muchos heridos, lo que Will notaba al llegar al salón principal y ver una cantidad de personas heridas, por lo que sabía que no podía quedarse sin hacer nada y subía al tejado del templo viendo los destrozos que había causado aquella bestia, así que lleno de ira porque un guiberno estaba destruyendo lo que sus padres tanto lucharon por proteger y donde habían miles de vidas inocentes, lanza su hechizo de mayor rango, pero falla y se dice que debería seguir intentándolo hasta poder eliminarlo, justo cuando llega Menel reclamándole que no debe desgastarse de esta manera porque entonces morirá, así que le recuerda que debe actuar de manera calmada y usando sus mejores opciones. Entonces nuestro prota recordaba las lecciones de August y lograba entenderlo, por lo que le dice a Menel que debe ayudarle ya que necesitaba de su ayuda, y además le pedía a Robina y a Antonio que despejaran el jardín porque allí justamente caería el guiberno. Mientras que el príncipe miraba la destrucción y con impotencia se preguntaba cuántos más morirían en este día. Nuestro prota por su parte miraba cómo Menel usaba sus hadas para crear una corriente de viento que le ayudaría, así que combinando su hechizo de red con el trueno lanzaba una red que perseguía al guiberno y lo sujetaba, dándole al mismo tiempo una descarga que casi lo hacía caer, aunque Will sabía que consiguió el objetivo, que era verse como un enemigo para aquel monstruo, por lo que sabiendo que los atacaría, reza a Grace ya que cumpliría su promesa de proteger a los más inocentes y lo haría en su nombre, por lo que creaba un escudo con el que se protegían del fuego que aquel monstruo enviaba e incluso resistían un impacto con las garras, pero el veneno conseguía destruir aquel escudo y era Menel quien usando el poder de las hadas enviaba una ráfaga de viento, mientras que nuestro prota lo sujetaba enviándolo hasta el suelo. Esto le daba esperanzas a los soldados para poder eliminarlo porque estaba sometido, pero así no duraría mucho, mientras que Will ya estaba corriendo con su lanza y lograba herir al monstruo en el pecho, aunque esto no era suficiente para eliminarlo y se asustaba al ver que usaría su aliento de fuego, por lo que piensa en una opción para salvar a todos los que estaban allí y recordando las palabras de su padre sabe que debe usar su fuerza, por lo que se abalanza contra el cuello del monstruo y apretaba con toda la fuerza que tenía, evitando que pueda escupir fuego y además después de varios segundos logra estrangularle el cuello. Y así como todos quedaron en shock, yo también lo estaba, es que acabo de partirle el cuello a un dragón, eso sí está rotísimo. Mi ídolo, mi campeón, mi padrote, mi jefe. Aunque Antonio y Robina se encargaban de animar a todos porque tenían un héroe capaz de protegerlos y deben celebrarlo, así que todos aplaudían, llegando a aquellas historias hasta el príncipe encargado de la ciudad. Luego de un rato, nuestro prota ayudaba a los demás con la limpieza de los escombros, mientras que Menel le decía que poco a poco se asombraba más de todo lo que era capaz de conseguir. Pero en este momento, uno de los sacerdotes llegaba llamándolo porque el príncipe Ethel lo había llamado y debería reunirse con él. Después de un rato, Will ya entraba al salón del príncipe, por lo que se inclinaba presentándose como un sacerdote y el encargado de acabar con aquel guiberno, asombrando a Ethel por los modales que tenía y supone que viene de una familia noble, pero nuestro prota dice que preferiría evitar hablar de este tema y el príncipe le pide que se siente, ya que quisiera hablar sobre lo que sucedió y supone que eran un grupo de al menos 4, lo que Will confirma pues tenían a un comerciante y una trovadora, pero Ethel no lo comprende porque aquel guiberno fue derribado con hechizos e invocaciones e incluso llegó a ver un escudo y luego lo eliminaron de manera física, así que pensó que fueron 4, pero nuestro prota le dice que en realidad todo eso lo hizo él y su compañero Menel, quien había usado su poder élfico para guiar a las hadas y las
corrientes de viento, mientras que él mismo se encargó de todo el resto y usó la fuerza bruta para acabar con el Giverno. Aunque Ethel comenta que no parece estar muy orgulloso de lo que consiguió, y Will cambia el tema preguntando cómo se repararían los daños, pero el príncipe le dice que ya estaban resolviendo esto y por ahora debería agradecerle al héroe que los salvó. Así que se levanta inclinándose para darle las gracias y esperando que acepte una recompensa, por lo que Will aprovecha para decirle que vino desde el sur del continente y quisiera pedirle apoyo en las aldeas más alejadas, porque hay muchos demonios y bestias atacando, así que esperaba poder movilizar un grupo de soldados, y Ethel le dice que esto es demasiado complicado, ya que en todo el territorio estaban bajo ataque, pues aquel miasma del Giverno vuelve agresivos a todos que entren en contacto. Además, el rey expandió demasiado el territorio y no tienen el personal suficiente para protegerlo, por lo que Will le pide que al menos le permita organizar a mercenarios y aventureros bajo su mando para crear así un grupo capaz de luchar. Así que Ethel le dice que debe saber la gravedad de lo que estaba pidiendo, pues no puede ser un dios y ni siquiera estos pueden salvar al mundo, pero Will dice que debe intentar algo y por esto aprovechará la oportunidad que tuvo de reunirse con él luego de acabar con aquel Giverno. Aunque Ethel le dice que también podría verlo como un acto de querer tomar el control del territorio y simplemente podría ejecutarlo, diciéndole a todos los demás que el veneno de aquel monstruo lo afectó, algo que nuestro prota entiende porque estaba pidiendo un derecho a tener poder y era un desconocido, por lo que no sería tan fácil ganarse esa confianza e incluso llega a pensar cómo se defendería, pero sabe que es inútil estando en el palacio, por lo que decide mejor convencer al príncipe y le explica que si las luces de las lámparas las encendieran de día no serviría de nada porque no se notaría su efecto, así que él, como un emisario enviado de parte de Grace, sabe que debe ir a la oscuridad, allí donde nadie tiene fe ni esperanzas, y alumbrar el camino para todos aquellos. Por esta razón se inclinaba pidiéndole que le permita su apoyo para poder salvar a todos estos que estaban marginados, aunque Ethel se asombra y le avisa que nunca conseguiría su objetivo ya que la desesperación lo consumiría, pero Will dice que estaba acostumbrado a la desesperación, así que deberían hacerse compañía, lo que hacía reír al príncipe porque tenía una actitud única, y le confiesa que además tenía muy buenos amigos, ya que cuando hizo el comentario de ejecutarlo, Menel lo había mirado con intenciones hostiles y estaba muy cerca de atacarlos, algo que sorprendía a nuestro prota justo cuando el párroco Bagley llegaba al salón y entraba molesto reclamándole al príncipe que aquel chico estaba inscrito en la iglesia, por lo que debió pedirles a ellos la autorización para llamarlo, y esto sorprendía a Ethel pues no lo sabía y confiesa que ya estuvieron hablando, pero no podría hacerlo uno de los suyos tan fácilmente, porque Will quiere liderar un ejército y proteger el territorio de las bestias salvajes de donde proviene. Esto sorprende un poco al párroco, mientras que Ethel confiesa que al principio lo dudó, pero su honestidad era sincera y estaba dispuesto a convertirlo en caballero, otorgándole el puesto de paladín para que pueda conseguirlo, y en este caso las responsabilidades junto con las ganancias podrían ser repartidas entre la iglesia y el reino, algo que asombraba a Bagley, confesando que todo era demasiado repentino y no sabe si pueda tomar aquella responsabilidad, así que Ethel le daba permiso para que lo pensara un poco, pero le avisa que sí quería hacer realidad aquella idea. Unos minutos después, Bagley seguía murmurando sobre lo que pasó y le dice a Will que no debería actuar por su propia cuenta, pero Menel es quien responde porque no eran sus lacayos y ambos empezaban una confrontación, mientras que la chica que los acompañaba se presentaba como Ana y se disculpaba con nuestro prota por la actitud de su padre, algo que asombraba a Will, pero ella le explica que el párroco estuvo a cargo de una iglesia con un orfanato hace un tiempo y es por esto que muchos lo llamaban padre, aunque últimamente han sucedido muchas cosas y se altera con rapidez, por lo que nuestro prota le agradecía al párroco por su ayuda y este se calmaba un poco diciéndole que simplemente quería hacer respetar la autoridad del templo, pero además le preocupaban las excentridades de aquel príncipe y promete que pensaría en la propuesta, así que por ahora debe quedarse luego del rezo vespertino, y Will se pregunta a qué se refiere, asombrando al párroco, quien le pregunta si acaso le había enseñado a alguien de una raza antigua, porque parece que no conoce las tradiciones actuales, y Will dice que fue algo así, por lo que entonces Bagley le pide a Ana que consiga un profesor para que le enseñen la etiqueta al chico, pues parece un sacerdote de hace más de 200 años, ya que aquellas costumbres eran algo diferentes.
Un rato después ya estaban en el templo y Will se asombra cuando ve a Bagley inclinarse para rezar, ya que por su postura y la forma de hacerlo se nota que es alguien que ha estado mucho tiempo rezándole a los dioses, y cuando aquel párroco terminaba le preguntaba por qué todos decían que nunca usaba sus plegarias ni se le veía rezando en público. Así que Bagley le responde que esto no serviría de nada, porque las bendiciones que los dioses les entregan son simples herramientas, por lo que no sirve de nada que las usara como si fuera un don o un poder suyo y que atrajera multitudes, pues esto se lo dejaba ir a todos los demás, pero en su caso él era el párroco y debe sentar unas bases firmes de la iglesia en este territorio que parece haber perdido la fe. Por esto es que se movía entre comerciantes y personas de alto poder, porque debe conseguir acuerdos y ayudas para que la iglesia no caiga, algo que sorprende mucho más a Will porque había pensado que era simplemente alguien corrupto, pero en realidad es demasiado inteligente y pensaba mucho en la iglesia. Justo cuando Bagley le dice que lo ideal es que no acepte la propuesta del príncipe, ya que es demasiada responsabilidad para alguien tan joven, y Will se niega, pues le había hecho un juramento a su diosa de dar su vida si era necesario y debe ayudar a los demás para acabar con aquel mal, lo que sorprende a Bagley porque parece que es mucho más ingenuo de lo que se esperaba, pero igualmente lo ayudaría, ya que enviaría a algunos del templo para que lo acompañen en esta misión, aunque el resto debería organizarlo por su propia cuenta. Un rato después, nuestro prota llegaba con Menel hasta el gremio de aventureros y así buscar a algunos que los acompañaran, aunque sabían qué tipo específicamente de guerreros buscaban y al caminar eran reconocidos de inmediato por algunos aventureros, pero luego de dejar la misión para explorar la zona de las bestias salvajes, todos se asombran porque la recompensa no era asegurada y solo obtendrían fama y honor, así que se molestan porque necesitaban dinero y era un hombre quien ordenaba que se callaran porque seguramente no estaban buscando a cualquiera en específico, sino a rufianes audaces e ingratos que estén dispuestos a arriesgar su vida por un poco de dinero. Esto alegraba a Will porque cree tener un candidato perfecto y se acerca explicando que buscaba acabar con el jefe de las bestias mágicas en el territorio de aquellas bestias, por lo que el hombre le dice que es algo muy peligroso y no parece tener mucha información, así que el riesgo de morir era elevado, pero también parece que sería una aventura bastante interesante y divertida, así que aceptaba, ya que si había comida y una cama donde estar los acompañaría, incluso si había un poco de dinero sería un extra increíble y los demás aventureros de la mesa se unían, lo que alegraba bastante a Will, quien se presentaba ante ellos, y el líder de aquellos chicos también se presentaba como Rey Stuff. Luego de un rato, nuestro prota ya estaba en su hospedaje, pues debían prepararse para la ceremonia donde le darían el título oficial de paladín, mientras que Antonio hacía algunas cuentas sobre lo que Menel quería comprar, pero saldría bastante costoso, por lo que Will les dice que podían comprar ganado y animales que estuvieran enfermos, ya que él los curaría con la bendición de la diosa y así les saldría mucho más barato, algo que Antonio confirma porque así podrían comprar mucho más y promete que se encargaría, lo que nuestro prota le agradece ya que confiaba en que los guiaría también por la mejor ruta de regreso, mientras que Robina, al saber que nuestro prota había hablado con Rey Stuff, les pide que le permitan acompañarlos para negociar, ya que siempre ha estado interesada en las historias de aquel aventurero. Un rato después ya se reunían en la posada, pero Rey Stuff se negaba a darle más información a la chica, quien le reclama porque ella quería componer una buena canción sobre él, pero no podía hacerlo porque todo lo que sabe son simples rumores. Incluso habían cosas que eran imposibles de creer y necesitaba un poco más de información, pero aquel hombre se negaba ya que no quiere alardear de sus hazañas, y Robina dice que entonces crearía una historia sobre un desafío en el que enfrentaría a Will el paladín. Al siguiente día, nuestro prota ya estaba en medio de la ceremonia donde Ethel y el vicario seguían todo el protocolo para convertirlo en un paladín oficialmente, deseándole la mejor bendición en su camino, y luego de que todo estuviera hecho, Will le agradecía al vicario por aceptarlo, aunque justo algunos hombres llegaban para ir a celebrar su nuevo título, y nuestro prota miraba al cielo hablándole a Grace, porque ahora era el paladín de las tierras remotas. Este muchacho me llena de orgullo. Durante los siguientes días, Will siguió dirigiendo a todo el grupo que reunió y llegaban hasta las aldeas que estaban en peor situación, ayudándoles con algunos suministros, y junto con Antonio ideaba maneras de que aquellos lugares pudieran volver a tener una economía digna, algo que nadie rechazaba porque lo veían como la acción noble de un sacerdote que buscaba ayudarlos, mientras que nuestro prota sabía que en el fondo debía serle leal a la iglesia y a Ethel.
Luego de unos días, Anna, junto con algunos sacerdotes más que la iglesia le habían dejado, ellos se encargaban de curar algunas enfermedades en las personas, mientras que Rostov, junto con algunos aventureros, eran los encargados de acabar con los demonios que habían cerca. Mientras que nuestro prota no dejaba de asombrarse porque había comprobado por qué llamaban el perforador a Rostov, ya que era capaz de acabar con un demonio de un solo golpe. Incluso este decía que podía llegar a acabar hasta con un guiberno si lo tenía al alcance, lo que era bueno para nuestro prota porque tenían el apoyo de todos los que pudieran, ya que en su caso tenía que encargarse de algunas disputas entre las aldeas, ya que lo buscaban como el mediador al extenderse su fama de buen noble, llegando a tener reuniones con varios líderes y terminar con problemas que aquellos lugares tenían, por lo que después de viajar por algunos meses regresaba a una de las primeras aldeas y se asombraba al ver que ya había mucho más comercio y que venían más personas de otras partes, algo que lo emocionaba porque estaba cumpliendo su objetivo y porque entendía los consejos de August, ya que el dinero era capaz de mover cosas que ni la magia podía conseguir. Después de algunos meses, nuestro prota estaba en su campamento cuando Rostov llega avisándole que el grupo de Pip, que salió hace 10 días, no ha regresado y eran hombres experimentados, por lo que algo debió sucederles. Así que Will pide que organice un grupo porque deberían ir a buscarlos, porque puede ser que se encontraron con la guarida de los demonios. Así que una vez todos estaban listos para ir a seguirlos, nuestro prota les dice que podrían encontrarse con muchos demonios, así que deben prepararse para lo que suceda. Algo que todo el grupo aceptaba, y en el camino Menel le pregunta qué opinaba, pero Will duda que se hayan perdido y algo tuvo que sucederles, aunque el elfo aprovecha para agradecerle porque en este tiempo se ha dado cuenta que tiene un objetivo y que ahora es admirado por muchos, algo que se debe gracias a todo lo que hizo, y nuestro prota sonríe al escucharlo tan agradecido. Luego de buscar por varios días, llegaban hasta un valle donde se encontraban los cuerpos de los aventureros. Además, notaban huellas gigantes y se preguntaban qué tipo de bestia sería porque era muy grande, pero entendían que sus compañeros murieron luchando y los despiden con honor porque murieron con el mayor honor de un aventurero. Aunque cuando nuestro prota despedía sus almas, Rostov dice que faltaba el cuerpo de uno del grupo y algunos creen que aquella bestia pudo habérselo devorado, pero entonces notaban más adelante un rastro de algunas pertenencias y suponen que aquel hombre huyó quitándose todo para tener más velocidad, por lo que deberían ir a buscarlo y esperaban la mínima posibilidad que siguiera con vida. Luego de un rato, nuestro prota se extraña porque el terreno es muy irregular para que hubiera podido escapar tan lejos, y entonces miraba la cabeza de aquel aventurero, por lo que gritaba que era una trampa, pero ya era tarde porque estaban completamente rodeados por bestias demoníacas, algo que les preocupa y se ponían en formación ya que serían atacados de todas partes, razón por la que Will y Menel usaban sus bendiciones para proteger y amplificar las fuerzas de todos, comenzando así la batalla donde Rostov les prometía que las presas serían otras, pero en un momento Menel miraba una bestia con varias cabezas y cuando intentaba crear un muro para protegerlos era impactado y herido en su pecho, algo que preocupaba a Will, el cual intentaba evitar que una ráfaga de veneno lo hiriera e invocaba su magia de rayo, pero cuando lo hacía una bestia lo golpeaba interrumpiendo su conjuro y el rayo le caía por encima. Esto lo dejaba sin fuerzas y en su mente se reclamaba cómo pudo suceder algo así, ya que suponía que todo iba bien y no deberían morir en este lugar, así que furioso cortaba las bestias a su alrededor usando la espada que su padre le dio y se recuperaba de sus heridas, pero esto no era suficiente, así que comenzaba a eliminar todas las bestias a su paso, dejando que una ira lo controlara y que la espada tuviera libertad para cortar. Incluso ni siquiera intentaba evitar que lo hirieran porque confiaba en que la espada lo sanaría y sabía que había defraudado a sus padres, porque seguramente no lo mirarían a los ojos ya que dejó que la ira lo consumiera, pero en un momento era detenido por Rostov, quien decía que ya había acabado con casi todas las bestias, y Will miraba como todos estaban heridos, por lo que corría en búsqueda de Menel viendo que el veneno y las heridas estaban por quitarle la vida, así que reza a Grace para que lo cure con su bendición y aunque siente que se marea no se detiene, ya que debe salvar a su amigo y en un momento cae sin fuerzas al suelo, pues había usado demasiada energía. Unas horas después despertaba en una habitación y Rostov lo saluda diciéndole que estaban en una aldea cerca al valle, ya que luego de que se desmayó cargaron con él y con Menel hasta esta aldea, aunque no lograron acabar con aquella quimera, pero nuestro prota se levantaba para ir a ver a Menel, mientras que Rostov le pedía que descansara porque estaba demasiado debilitado y el elfo estaba bien, ya que con las protecciones que tuvieron logró aguantar bastante bien el veneno de la quimera y gracias a la curación que le dio antes de quedar inconsciente logró salvarlo, por lo que
ahora solo deben recuperarse y no deben esforzarse demasiado. Así que el hombre se iba y Will se quedaba pensando en cuál fue su error, ya que fueron tomados por sorpresa. Pero comienza a pensar que no debieron caer en aquella trampa y debió enviar primero a varios exploradores por la zona, aunque había sido afectado por las muertes de sus compañeros y no se fijó en los detalles, por lo que terminó llevándolos a todos hasta esta trampa. Además, escuchaba cómo algunos hombres hablaban desde afuera porque el rumor de que el mataguibernos había perdido un combate y que el elfo cazador resultó bastante herido es algo sorprendente, pero no era tan raro porque todo aquel que estuviera junto al monstruo cazaguibernos claramente terminaría en peligro, lo que hace que Will entienda cómo lo miraban todos los demás. Luego de un rato, nuestro prota ya salía de aquel hospedaje aún bajo la lluvia y pensaba en que su error había sido dejarle aquella responsabilidad a Menel, porque confió al considerarlo un amigo y creyó que lo podría proteger, pero este fue su mayor error y ahora por su culpa Menel casi moría por esta decisión que tomó. Pero en este momento miraba que Antonio y Robina aparecían saludándolo y avisando que Ana con los demás sacerdotes ya venían en camino, aunque la niña decía emocionada que él logró acabar con cientos de bestias y salvar a Menel, algo que era asombroso, pero nuestro prota sin ningún ánimo responde que seguramente para sus compañeros no había sido tan impresionante, por lo que se disculpaba ya que iría a visitar a Menel, mientras seguía pensando que había intentado evitarlo a pesar de lo mucho que se lo habían advertido, pero ahora comprende más claramente que nunca que su fuerza en este mundo es para muchos una completa aberración. Un momento más tarde llega hasta la posada donde miraba a Menel herido y se lamenta porque es el culpable, así que comienza su plegaria para sanarlo mientras pensaba que fue su culpa ya que puso a su compañero a un nivel similar al de sus maestros, ya que anhelaba tener a alguien que pudiera protegerlo y en quien pudiera confiar, pero fue su culpa porque nunca quiso demostrar su verdadera fuerza ni hacer ver que era mucho más fuerte, ya que comprende que todo esto era por miedo a quedarse solo como en su otra vida, porque si asustaba a todos con su fuerza nadie se le acercaría y por esto incluso esperaba ser un poco más normal y que lo protegieran, pero esto ya no es necesario y se levanta disculpándose con su amigo porque no volvería a suceder, mientras que tenía una visión con la diosa y también se disculpaba con ella pues había sido débil, aunque promete que no volvería a suceder, sino que conseguiría acabar con todo el mal y fortalecería su fe sin importar que le costara la vida, ya que cumpliría su promesa, así deba hacerlo solo y morir en el camino. Unos segundos después, cuando ya se adentraba en el bosque, Menel aparece preguntándole qué planeaba hacer, así que le dice que iría a encargarse él mismo de todo, pero Menel furioso le grita que no debe hacerlo, aunque Will le pide que se quede con todos los demás porque se encargaría de las bestias mágicas y de los demonios, ya que igualmente es mucho más peligroso que todos ellos, así que caminaba y Menel lleno de impotencia lo golpeaba, aunque su golpe no le hacía nada e intentaba impactarlo de nuevo, pero nuestro prota sabía que los golpes del chico no eran nada contra su fuerza y los esquivaba, consiguiendo tumbar en el suelo a su compañero y le pedía que se quedara allí, aunque al ver que este volvía a atacarlo decide torcerle uno de sus brazos sin hacerle mucho daño, pero así debería ir hasta la aldea para que lo curaran, mientras que Menel se negaba levantándose e invocaba el poder de las hadas para lanzar una ráfaga de piedras, lo que para Will no era nada, pero entonces se da cuenta que si esquivaba el ataque todo el impacto iría hacia Menel, así que recibía todos los golpes y Menel le daba una fuerte patada reclamándole que debería dejar de pensar en él mismo, ya que para eso estaban los amigos, para apoyarse cuando todo estuviera mal y más aún cuando se siente culpable por haber perdido una sola vez, algo que no aceptaría, y a pesar de que no sabe muchas cosas sobre él y que desconfió desde que lo conoció, ahora se ha dado cuenta de sus intenciones y no la abandonará ni porque se lo obligue, ya que salvó a su aldea y le dio descanso a todos los que habían muerto, incluso lo salvó a él y por esto es que lo consideraba su amigo. Esto conmueve a nuestro prota, quien rompía su máscara de frialdad y aceptaba la derrota porque no puede hacerle nada a su amigo, mientras que Menel responde que por ahora puede que sea más fuerte, pero un día le demostrará que puede igualarlo y que no debe considerarse un monstruo, por lo que lo ayudaba a levantarse y ambos se reían hablando sobre su amistad y todo lo que han vivido, mientras que nuestro prota se sentía más feliz porque a pesar de que fue su primera pelea con un amigo y que había perdido, puede sentirse en paz con él mismo.
Un rato después, cuando volvían a la aldea, Robina estaba muy preocupada por lo que podría haberle sucedido, pero nuestro prota se reúne con los de más confianza y les explica lo que sucedió, algo que Rostov reconoce como el mal de los más fuertes, ya que es una presión muy alta y que puede causarles que pierdan el control, pero Will les dice que ya estaba mejor y ahora deben planear qué hacer contra aquellos demonios, ya que las quimeras no aparecen naturalmente y estaba seguro que algunos demonios fueron quienes la invocaron, así que anima a los aventureros prometiendo que obtendrían una moneda de oro por cada demonio mayor que eliminen y 10 al que consiga acabar con la quimera, por lo que todos se animaban y durante los siguientes días reunían a más guerreros para la misión, incluso enviaban a algunos exploradores para evitar que cayeran en más trampas y así poder ganar, porque estaba seguro que esta vez no serían tan débiles. Una vez todo estaba listo, nuestro prota se dirige hacia aquel valle donde formaba los grupos y daba la orden de luchar con todo, por lo que cada aventurero invocaba la bendición de su dios y Menel se encargaba de los arqueros, consiguiendo derribar a varias bestias con el poder de sus flechas, mientras que nuestro prota con algunos soldados detenían a los que venían al frente, al tiempo que él usaba su lanza para eliminarlos y se giraba para verlos orgulloso de todo lo que habían conseguido, ya que ahora entiende que solo no hubiera conseguido nada y esto era un campo de batalla donde cada guerrero importaba y donde todos juntos podían ganar si se lo proponían, así que seguían luchando para vencer por la luz de su diosa. Mientras tanto, en la ciudad, Ethel hablaba con el párroco porque según los informes debería de estar por iniciar la guerra contra la gran mayoría de bestias mágicas de la zona, así que esperaban el resultado para saber si habían tomado una buena elección al elegirlo como paladín. Un rato después, nuestro prota con Menel llegaban hasta las ruinas de un antiguo templo, pero el elfo le dice que puede haber una trampa, así que apuntaba con su arco, aunque no veía nada, y nuestro prota mirando el suelo le pide que se aleje, ya que usaba un conjuro, consiguiendo descubrir a la quimera que estaba muy cerca a ellos y estaba usando invisibilidad, lo que sorprende a Menel, pero Will le pregunta si había algún demonio cerca que lo estuviera guiando, por lo que escuchaban por primera vez la voz de este demonio, y nuestro prota confirmaba que su objetivo era el High King que estaba sellado, porque seguramente los demonios buscaban controlar el territorio y para esto atacaban con bestias mágicas, ya que si lograban hacerle con aquel lugar debilitarían el sello y liberarían a su rey, pero si eran los humanos los que lograban controlar aquellas tierras, el sello se fortalecería y aquel demonio nunca podría escapar, por lo que ahora sabe su objetivo y le dice que lo eliminará en nombre de su diosa Grace, así que esquivaba un golpe de aquel demonio que intentaba tomarlo por sorpresa y lograba herirle una de las cabezas, mientras que Menel con el poder de las hadas desviaba una flecha de fuego y nuestro prota volvió a herir a aquella bestia aprovechando que Menel lo apoyaba con magia élfica que detenía a la quimera. Incluso le lanzaba flechas consiguiendo herirle la visión al monstruo y nuestro prota se movía rápidamente para hacerle mucho más daño, porque sabía que aquella bestia no era algo natural y si recibía ataques diferentes al tener varios puntos de vista se confundiría, por lo que solo deben conseguir herirlo con técnicas eficaces y seguía los consejos que le habían dado sus maestros, pues esto era lo mejor para poder ganar, así que en segundos conseguía cortar la cola y eliminar una de las cabezas, lo que enfurecía a la bestia, quien liberaba su poder dragoniano desde su interior, y Will le pide a Menel que tome más distancia porque el veneno podría afectarlo, algo muy diferente en su caso, ya que gracias a la marca de la diosa Mather en su brazo no le afectaba aquel veneno y comenzaba a correr hacia la bestia logrando enfrentarse a esta ráfaga venenosa, además de herir la otra cabeza, y con ayuda de Menel lograba levantar por el aire a la bestia, lo que Will aprovecha para saltar con mucha fuerza y usando la velocidad de caída atravesaba aquella bestia demoníaca gracias a que Menel logró desestabilizarla, por lo que celebraban que acabaron con aquella bestia demoníaca y suponen que en el interior del templo estaba el demonio que debían eliminar, aunque al adentrarse miraban que Rostov ya había acabado con aquel demonio de un corte perfecto y el aventurero les dice que al ver que estaban entretenidos con la quimera decidió adelantarse, por lo que Will celebra que lograron vencer a aquel demonio que estaba causando tantos problemas en las aldeas. Unos días después, Robina les cantaba la canción que hizo en honor a Will y con la que esparciría su leyenda. Aunque a Menel no le gustaba, que pensaba componer otra canción en su nombre donde lo haría ver como si fuera el enamorado de nuestro prota.
Un rato después, Menem le dice que muchas más personas estaban acercándose a estas tierras al saber que no habían bestias ni demonios que los pusieran en peligro, lo que alegraba a Will, y el elfo le dice que además en esta aldea estaban comenzando a construir una iglesia en honor a Grace por enviarlo a él como su salvador, lo que sorprende a nuestro prota porque cada vez estaba haciendo que la fe en la diosa de las luces se restablezca, pero entonces Menem le pregunta qué planeaba hacer después, por lo que Will dice que no lo había pensado y el chico le explica que debería ser quien gobierne las aldeas de todo el territorio, algo que Will niega porque a pesar de ser un caballero no tenía esta autoridad, pero entonces Menem le dice que es increíble no se dé cuenta de todo lo que ha hecho, porque si alguien quiere comerciar debe hablar primero con él. Además, para poder acabar con los demonios fue el encargado de organizar la autoridad y la estrategia. Además, el comercio, el poder militar e incluso el judicial ya estaban en sus manos, pues él evitaba las disputas entre las aldeas, así que Will lo comprendía, pero se asusta porque era demasiada responsabilidad y necesitaría mucha ayuda, razón por la que Menem le dice que ya tenía muchas personas capacitadas y no debería preocuparse. Además, podría contratar a muchas más personas que sean capaces de ayudarlo y aunque sea algo duro, seguramente logrará impulsar mucho más el territorio que antes había sido abandonado, por lo que tiene un nuevo objetivo y espera que algún día aquella ciudad que sus padres protegieron con sus vidas se convierta nuevamente en un lugar lleno de vida y de esperanza, donde las sonrisas vuelvan a resonar y donde la humanidad vuelva a tener sus sueños e ilusiones, pero mientras tanto seguirá siendo el paladín de las tierras abandonadas. Y hasta aquí esta primera parte de este gran resumen. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta la parte que más te gustó y espera una segunda parte pronto. Gracias a todos por ver este video y nos vemos en el próximo resumen. Pero cuando pensaron que habían ganado, descendió una representación del dios Snake. Stagnate. Sus padres murieron sin que pudiera recompensar. Aunque cuando Stagnate al elegirlo como